Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 27. La sorpresa y la incredulidad golpearon a Samuel como una piedra arrojada a un lago en calma, provocando oleadas de emoción en su corazón. Tanto en su vida pasada como en la presente, esta era la primera vez que tendría un hijo propio. Desde que llegó a este nuevo y extraño mundo, Samuel nunca se había sentido tan profundamente conectado a él. Finalmente, estaba echando raíces aquí. ¿Fue aquella noche en Grassy Valley? Preguntó, sin poder evitar posar suavemente una mano sobre el vientre apenas redondeado de Margaery. Su tono era de una ternura inmensa. Debería ser así, respondió Margaery, cubriendo su mano con la de él, con una sonrisa radiante de calidez maternal. La abuela ha accedido a que nos casemos antes de lo previsto. Teníamos pensado ir a las tierras de la tormenta a buscarte, pero bueno, esto sucedió en el camino. Samuel comprendió entonces por qué Lady Olenna no había estado en Alto Jardín. Había estado acompañando a su nieta embarazada. Pero quizás su ausencia en Alto Jardín fue también la razón por la que no se percató de la rebelión que se estaba gestando. ¿Qué ocurrió en Alto Jardín?, preguntó. Fueron los Oakearps. Traicionaron a Alto Jardín y se aliaron con los Hombres del Hierro. La voz de Margaery estaba cargada de furia. Los Oakearps, Samuel ya lo sospechaba. Cuando Ser Homero Oakearp murió en Bronzegate Town, tanto Samuel como Lord Randall habían previsto una posible represalia por parte de los Oakearps. Incluso le escribieron a Lady Olenna, advirtiéndole que se mantuviera alerta. Al parecer, aquella carta se cruzó en el camino de Olenna durante su viaje a Bitterbridge. ¿Hubo otros señores de Reach involucrados en la rebelión? Hay rumores sobre Ser Aegon de la casa Viruel, pero los Viruel han enviado una carta jurando lealtad y negando cualquier implicación. Samuel asintió. Sabía que Aegon era el capitán de la guardia de Alto Jardín, y su supuesta traición habría sido devastadora de ser cierta. ¿Dónde está Lady Olenna ahora? Está en Longtable, dijo Margaery. ¿La mesa larga de la familia Merryweather? Sí. Lord Orton Merryweather ha reunido un ejército para contener el avance de los Hombres del Hierro por el río Mander. Longtable se ha convertido en su principal objetivo, y la abuela fue allí para apoyar a los Merryweather y movilizar a otros señores del dominio para que enviaran refuerzos. Samuel sabía que Longtable era de vital importancia estratégica. Situada en la confluencia de los ríos Mander y Blueburn, controlar Longtable aseguraba el control del curso superior del Mander y del valle del Blueburn. Pero si Longtable se hubiera convertido en la primera línea del frente, significaría que las zonas más ricas del dominio, incluyendo Alto Jardín, ya estaban perdidas. No tenía sentido. Aunque los Oakearp hubieran colaborado con los Ironborn y hubieran logrado sorprender a Alto Jardín, la noticia ya se habría difundido. ¿Por qué los señores del dominio tardaron tanto en reaccionar? Especialmente la flota del Arbor. Si la flota de Redwyne hubiera bloqueado la desembocadura del Mander, los Hombres del Hierro habrían quedado atrapados sin posibilidad de escapar. Samuel recordó que ninguna fuerza de Redwyne había acudido en su ayuda durante el asedio de Bastión de Tormentas. ¿Podría el Arbor estar también implicado en la rebelión? ¿O acaso permitieron deliberadamente que el caos se desatara? La abuela me pidió que te esperara aquí, Sam. ¿Cuándo podrá regresar el ejército del norte? La infantería principal tardará unos 10 días, respondió Samuel. Pero mi padre ha enviado la caballería por delante. Deberían llegar en 2 o 3 días. El rostro de Margaery se ensombreció de preocupación. Espero que se den prisa. Mis padres y mi hermano siguen en Alto Jardín. Se le quebró la voz y se tapó la boca con la mano, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Samuel la abrazó con ternura, susurrándole palabras de consuelo. Sam, ¿deberíamos ir a Longtable a reunirnos con la abuela?, preguntó Margaery. Esperemos un poco más, dijo Samuel tras pensarlo un rato. Entre los dos no seríamos de mucha ayuda. Es mejor esperar a que lleguen los refuerzos e ir juntos. Está bien. En realidad, Samuel dudó en llevar a Margaery a Longtable porque no confiaba plenamente en los Merryweather. El caos en el dominio parecía orquestado, y Samuel sospechaba que Tywin Lannister estaba detrás de todo. El viejo león había permanecido inquietantemente silencioso en Arenal, y Samuel dudaba que simplemente estuviera observando desde la barrera. La muerte de Homero Oakearp pareció un accidente en su momento, pero Samuel ahora se preguntaba si había sido parte de un complot mayor para incitar a la rebelión en el dominio. La rápida coordinación de los Oakearp con los Ironborn parecía premeditada. Parecía probable que los Lannister hubieran negociado esta alianza entre los Oakearp y los Ironborn, preparando así el terreno para la rebelión. Samuel también sospechaba que Tywin ya había influenciado a otras facciones dentro del dominio.
Los Merryweather, en particular, parecían candidatos ideales para aliarse con los Lannister. En la historia original, Orton Merryweather se convirtió más tarde en mano del rey bajo el reinado de la reina Cersei, mientras que su esposa, Lady Tanda, actuó como espía para los Lannister, traicionando a los Tyrell. Dada su historia, Samuel dudaba de la lealtad de los Merryweathers a Alto Jardín en la crisis actual. Puede que la decisión de Lady Olenna de ir a Longtable haya sido un error. Pero con su hijo y su nieto atrapados en Alto Jardín, era comprensible que su juicio se viera nublado por la preocupación. Aún así, Samuel no tenía intención de arriesgar su vida, ni la de Margaery, por la supuesta lealtad de los Merryweather. Mientras estos pensamientos daban vueltas en su cabeza, se dio cuenta de que Margaery se había quedado dormida en sus brazos. Debía de estar completamente agotada por el estrés y la preocupación de los últimos días. Con cuidado, Samuel la llevó en brazos hasta su habitación y la acostó en la cama. Tras arroparla, se fijó en una corona de flores sobre la mesita de noche, tejida con rosas de invierno. Los pétalos carmesí parecían casi gotas de sangre, irradiando una extraña belleza. Aquella escena despertó en Samuel una vaga sensación de familiaridad, aunque no lograba identificar de dónde. Desechando la idea, regresó a su habitación, se lavó, comió algo sencillo y se acostó temprano. Esa noche, Samuel tuvo un sueño intranquilo. En un sueño, se sentó en el trono de hierro, contemplando a los señores y nobles que se arrodillaban ante él, implorando su favor. Sonrió al aceptar sus juramentos de lealtad. Pero entonces su mano rozó una de las púas dentadas del trono, cortándole la piel. La sangre le corría por el brazo, goteando sobre el trono. Los señores jadearon, sus voces se elevaron en una cacofonía. El trono de hierro lo rechaza. No es digno de la corona. Samuel se puso de pie de un salto, solo para descubrir que las púas metálicas del trono se enroscaban alrededor de sus piernas, subiendo cada vez más alto mientras perforaban su carne. Los nobles comenzaron a reír y a burlarse cuando alguien subió corriendo los escalones del trono y le clavó una espada en el pecho. Samuel se despertó sobresaltado, empapado en sudor. La imagen del rostro del agresor permaneció en mi mente. Cabello rubio y penetrantes ojos dorados. Tywin Lannister. Samuel negó con la cabeza y soltó una risita. El estrés debía estar afectándole. Tras cambiarse de ropa, se recostó y volvió a dormirse. Esta vez, soñó con el muro. El viento helado azotaba el aire, esparciendo nieve en una cegadora bruma blanca. Samuel se encontraba en lo alto del muro, rodeado de innumerables figuras. No eran hombres. Pálidas como la nieve, con ojos como estrellas congeladas y armaduras que brillaban como el hielo, irradiaban una belleza de otro mundo. Hablaban en un idioma que sonaba como el crujido del hielo. Samuel no entendía sus palabras, pero intuía que lo estaban animando. Junto a él se encontraba una mujer, con el cabello adornado con una corona de rosas de invierno. Ella hablaba el mismo idioma, pero esta vez, él la entendió. Lo llamaban Rey. Samuel volvió a despertar, con la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas. Incapaz de conciliar el sueño, salió al balcón. El aire fresco de la noche traía consigo el aroma de la lluvia, y su frío ahuyentaba la inquietud de sus sueños. Pensó en la mujer gélida de su visión. La había visto una vez antes en una alucinación provocada por su armadura Thronicle. Casi la había olvidado, pero la corona de rosas de invierno junto a la cama de Margaery se lo había traído todo de vuelta. Él no sabía lo que significaba. Rugido. El grito de Cleopatra rompió el silencio, devolviendo a Samuel a la realidad. Alzó la vista y vio al dragón blanco lanzándose en picado hacia él. Con un aleteo, Cleopatra aterrizó con gracia ante él, su aliento cálido contra su piel. El cielo del este comenzaba a clarear. El amanecer estaba cerca. Samuel montó a Cleopatra, con una sonrisa que se extendía por su rostro. Vámonos. Es hora de dirigirnos al sur y ver qué sucede. Con un poderoso batir de sus alas, Cleopatra alzó el vuelo, llevando a su jinete hacia la oscuridad que se desvanecía. El dragón blanco sobrevoló el río Mander, dejando a su paso estelas de niebla. La luz de la mañana se extendía sobre el agua resplandeciente, asemejándose a un sendero dorado que se extendía sin fin. Samuel cabalgaba sobre el lomo del dragón. Cuando divisó el estandarte dorado adornado con el cuerno de la abundancia, supo que había llegado a Longtable. Una cadena de acero se extendía a lo ancho del río, bloqueando el paso del Mander. En el lado sur de la cadena de islas, los restos de barcos destruidos flotaban en silencio, un sombrío testimonio de una feroz batalla naval que tuvo lugar allí en el pasado. Samuel no aterrizó en Longtable, sino que continuó volando hacia el sur. Más adelante, a lo largo del río, divisó barcos largos que ondeaban estandartes dorados con la figura del Kraken. Los barcos de los hombres del hierro, los invasores.
Las aldeas a lo largo de la costa estaban en ruinas, con las cicatrices de la matanza, el incendio provocado y el saqueo. El olor a sangre flotaba en el aire, mientras el humo se elevaba en columnas retorcidas, arañando el cielo como las garras de los demonios. Esta era la zona ocupada. El corazón de Samuel se llenó de tristeza. Mientras volaba más al sur, divisó un castillo solitario, con sus puertas cerradas a cal y canto. Unos cuantos hombres del hierro patrullaban el exterior, vigilando. Sobre el castillo, ondeaba al viento un estandarte dorado con una manzana roja. El emblema de la familia Fossoway de Cedar Hall. Parecía que el castillo aún no había caído. Samuel no se detuvo y continuó su camino hacia el sur. Poco después, llegó a las afueras de Alto Jardín. El otrora hermoso castillo de Jardines había perdido su esplendor, ensombrecido por la sangre, el humo y la muerte. Samuel recordó de repente la profecía de Melisandre sobre el marchitamiento de las rosas. El castillo blanco se derrumbará bajo el embate de la marea negra, las sombras se fundirán en calaveras, la ceniza y el blanco se entrelazarán en los cielos, formando un viento gélido que extinguirá todas las llamas, anunciando la muerte y la destrucción. Así pues, la marea negra simbolizaba a los hombres del hierro. La expresión de Samuel se ensombreció. En lugar de arrepentimiento, sintió impotencia. Aunque al principio no se había tomado en serio la profecía de Melisandre, aún así advirtió a Lady Olenna. Sin embargo, no había sido suficiente para evitar la tragedia. Incluso ahora, Samuel seguía mostrándose escéptico ante las profecías. Para él, conocer el futuro no garantizaba poder escapar de él. Era como intentar adivinar el truco de cartas de un mago. Podías creer que sabías la respuesta, pero el mago siempre puede hacer trampa. La única forma de ganar no era adivinar, sino romper todas las cartas. En Skireach, Samuel había roto las cartas en una ocasión. Algunas visiones que el Señor de la Luz le había mostrado durante el gran incendio del septo no se habían cumplido, lo que demostraba que las profecías podían cambiarse. Si uno tuviera la fuerza para desafiar al destino. El dragón blanco rodeó Alto Jardín varias veces antes de continuar hacia el sur. Tras volar 10 millas a lo largo de Rose Road, Samuel divisó un gran campamento. Banderas con el emblema de una torre blanca escalonada en llamas ondeaban en el aire. El símbolo de la casa Hightower de Antigua. La misión de Samuel no consistía únicamente en evaluar la situación en torno a Alto Jardín, sino también en establecer contacto con la casa Hightower. Durante la campaña en las Tierras de la Tormenta, la casa Hightower había enviado más de 4.000 soldados, una fuerza respetable, aunque ni de lejos la totalidad de la fuerza de la casa más poderosa del dominio. En memoria de Samuel, la casa Hightower y sus vasallos podían reunir fácilmente más de 10.000 soldados. Si estuvieran dispuestos a desplegar todas sus fuerzas, no habría necesidad de esperar a que el ejército del norte de la Marca regresara de las Tierras de la Tormenta. La rebelión podría ser aplastada rápidamente. El dragón blanco descendió al campamento, provocando un gran revuelo. Afortunadamente, los hombres de la Marca reconocieron al dragón blanco de César y no se alarmaron demasiado. Cuando Samuel desmontó, un caballero se le acercó y le preguntó: ¿Es usted Lord César? Sí. Al ver la mariposa negra y naranja en el escudo del caballero, Samuel lo reconoció como un caballero de la familia Mullendore, sus antiguos vecinos. ¿Está aquí Lord Martin? ¿Quién está al mando de las tropas? Lo es. El caballero sonrió cordialmente. ¿Quieres que te acompañe a la tienda de mando? Esta campaña está dirigida por Sir Baelor Hightower. El heredero de Hightower. Un viejo conocido también. Gracias. Adelante. Poco después, Samuel entró en la tienda de mando. Tras el anuncio del encargado sobre su llegada, el propio Sir Baelor salió a recibirlo. Samuel. El rostro de Baelor se iluminó con sorpresa y familiaridad. ¿Qué te trae por aquí? ¿Has venido volando? Lo has adivinado, respondió Samuel, abrazándolo. ¿Tu dragón ya se puede montar? ¿Creció tan rápido? Sí, come mucho, respondió Samuel con naturalidad, sin dar más detalles. Baelor no insistió en el tema y recibió a Samuel cordialmente en el interior. Dentro de la tienda había otras 5 personas. Lord Tommen Costine de Tree Towers, Lord Warren Besbury de Oneyol, Sir Adam Bulwer de Blackrown, Lord Martin Mullendore de Uplands y Lord Brandon Cui de Sunhouse. Samuel saludó a cada uno por turno antes de sentarse. ¿Cuándo podrá regresar el ejército de las Tierras de la Tormenta? Preguntó Baelor. El grueso del ejército del norte debería llegar en unos 10 días, respondió Samuel. Sin embargo, mi padre ya ha enviado caballería por adelantado, que debería llegar a Bitterbridge en 2 días. El calendario del ejército del sur es incierto, pero debería ser similar. Creo que no deberíamos esperar más, dijo Sir Adam Bulwer con urgencia.
Ya tenemos 6.000 infantes y 800 jinetes reunidos aquí. Si a esto le sumamos las fuerzas de Viterbridge, pertenecientes a los señores del norte de la Marca, somos más que suficientes para enfrentarnos a los hombres del hierro y a la casa Bacards. Samuel miró al caballero de la casa Bulwer y preguntó: ¿Está la condesa Alisane en Alto Jardín? Ella es. Eso lo explicaba todo. Samuel recordó que la condesa de la casa Bulwer era pariente de los Tyrell, tal vez hija de uno de los primos de Mace. Estoy de acuerdo, dijo Baelor, asintiendo. Su propia hermana Alerrie, la esposa de Mace Tyrell, también se encontraba en Alto Jardín, sin duda ansiosa. Dirigiéndose a Samuel, Baelor añadió: ya que estás aquí, ¿podrías informar a Lady Olenna de nuestro plan? Tenemos la intención de marchar sobre Alto Jardín al mediodía de pasado mañana. Esperamos que las fuerzas del norte lancen su ataque simultáneamente, para que podamos aplastar a los rebeldes y a los hombres del hierro entre nosotros. Calculando que la caballería del norte probablemente llegaría para entonces, Samuel asintió. Entendido. Tras una pausa, preguntó: ¿qué ocurre en las Islas Arbor? ¿Por qué no ha intervenido la flota de Redwine a pesar de que la rebelión lleva tanto tiempo? Baelor vaciló antes de responder. He enviado un cuervo al Arbor. Parece que Lord Paxter no ha regresado de las tierras de la tormenta y no está en las islas. No ha habido respuesta. Samuel frunció el ceño. Él tampoco había visto la flota de Redwine en las tierras de la tormenta. Cada vez le parecía más evidente que Paxter estaba ignorando deliberadamente la rebelión. Sin embargo, dadas las conexiones entre Redwine y Tyrell, Samuel prefirió no hacer más comentarios. El grupo analizó detalladamente sus planes de batalla. Una vez finalizada la estrategia, el ambiente en la tienda se relajó. Baelor dio un sorbo a su vino y preguntó: Samuel, ¿cómo te fue en la campaña de las tierras de la tormenta? He oído que has tomado la puerta de bronce. Sí, los tenemos. Eso fue rápido. Exclamó Baelor. Qué lástima que esta rebelión haya interrumpido todo. De lo contrario, ya habrías llegado a Bastión de Tormentas. Ya lo tenemos, dijo Samuel con una leve sonrisa. Y lo hemos tomado. La tienda quedó en silencio. Luego se escuchó un coro de exclamaciones de asombro. ¿Capturaste Bastión de Tormentas? Sí. Al observar a Samuel, tranquilo y sereno, Martin Mullander se sintió bastante complejo. Aún recordaba con claridad la escena en la que aquel joven caballero llegó por primera vez al castillo de Utland. En aquel entonces, el muchacho se esforzaba por conseguir su ayuda para expandir el territorio en las Montañas Rojas. Pero ¿quién hubiera pensado que, en tan poco tiempo, ya se habría apoderado de uno de los castillos más importantes de los 7 reinos? Brandon Cui se sentía igualmente confundido. En aquel entonces, estuvo a punto de casar a su hija con aquel joven, pero ahora, la otra parte se había convertido repentinamente en un importante noble de los 7 reinos. Todo es culpa de mi hija por no ser ambiciosa. Brandon suspiró para sus adentros. Las expresiones de los demás también cambiaron. Si antes consideraban a Samuel un joven con gran potencial cuando incubó un dragón y se comprometió con Margery, ahora, con Samuel ocupando Bastión de Tormentas, ya había transformado ese potencial en una fuerza tangible. La casa de César estaba a punto de convertirse en una de las familias más prominentes de los 7 reinos. Cuando Samuel regresó a Viterbridge, ya estaba anocheciendo. Tras asegurar al dragón blanco en los establos, fue a buscar a Margaery. Un sirviente le informó de que ella había pasado todo el día rezando en el secto. Al abrir las puertas de roble, Samuel vio a Margaery arrodillada ante la estatua de la madre. La tenue luz de las velas delineaba su elegante figura, y su vestido fino y suelto dibujaba delicadas curvas. Margaery la llamó en voz baja. Se giró, con una sonrisa cálida y serena. ¿Dónde has estado hoy? Me llevé a Cleopatra al sur para explorar, dijo Samuel, abrazándola por detrás y apoyando suavemente las manos sobre su vientre ligeramente hinchado. ¿Y qué, viste? Margaery se puso tensa. Las cosas no pintan bien, explicó Samuel, omitiéndole los detalles más espeluznantes. Terminó tranquilizándola. No te preocupes. Los señores del sur de la Marca han reunido un gran ejército bajo el estandarte de la casa Hightower. Ya tenemos un plan para atacar pasado mañana. Con una maniobra de pinza, haremos retroceder a los hombres del hierro hasta el mar. ¿Y Alto Jardín? Preguntó Margaery con ansiedad. Con la casa Bacards reteniendo a tantos rehenes, no podemos arriesgarnos a un ataque, ¿verdad? Probablemente quieran que Alto Jardín cambie de bando, respondió Samuel. Pero no te preocupes. La situación escapa al control de la casa Bacards y sus aliados del Partido del Ciervo.
Margaery asintió, aunque la inquietud aún se reflejaba en sus ojos. Se acurrucó en los brazos de Samuel, buscando consuelo. En el tranquilo septiembre, bajo una atmósfera cálida y apacible. Los Gemelos era la fortaleza de la casa Frey, situada en las tierras de los ríos. Consistía en 2 castillos erigidos en orillas opuestas del Vado Verde, conectados por un puente de arco de piedra. Este lugar servía como único punto de cruce del Greenford durante cientos de millas en ambas direcciones, convenientemente ubicado en el camino que va de Winterfell a Riverrun. La casa Frey tardó 3 generaciones en construir esta fortaleza, lo que les permitió cobrar peajes exorbitantes por cruzar. Esto transformó a la otrora desconocida familia en uno de los señores más ricos y poderosos de las tierras de los ríos. Eddard Stark frunció el ceño mientras contemplaba la imponente fortaleza que se alzaba ante él. Durante esta campaña contra la casa Lannister, Oster Tully había convocado a los señores de los ríos a las armas. Todas las demás casas respondieron rápidamente, enviando tropas para enfrentarse al ejército del norte en la posada del cruce de caminos. Solo la casa Frey tardó más de un mes antes de enviar, a regañadientes, apenas 300 infantes. No era de extrañar que Lord Oster se refiriera con frecuencia al señor de los gemelos como el difunto Lord Frey. El propio Eddard no sentía ninguna simpatía por el orgulloso, irritable e hipersensible anciano Walder Frey. De no ser por su necesidad de regresar al norte cuanto antes, habría preferido tomar un desvío antes que pasar por los gemelos. En la puerta, salieron 4 Freys a caballo, cada uno envuelto en pesadas capas de lana gris. Lord Walder Frey tuvo más de 100 hijos, fruto de haberse casado con 8 mujeres a lo largo de su vida. A pesar de tener más de 90 años, se rumoreaba que el anciano Lord había dejado embarazada a su última esposa. Lord Eddard, bienvenido a los gemelos. Eddard asintió secamente, incapaz de distinguir entre los Frey. Todos le parecían comadrejas. Tras cruzar la reja levadiza y entrar en el castillo, Eddard finalmente se encontró con el señor del cruce. Lord Walder Frey, aunque longevo, padecía de gota. Se sentaba en una gran silla de roble con el respaldo tallado con la forma de los 2 castillos unidos por el puente. Rodeado de sus hijos, hijas, nietos, bisnietos y yernos, la reunión parecía lo suficientemente grande como para formar un ejército. Lord Eddard, dijo Walder Frey, abriendo su boca desdentada con una sonrisa desdeñosa. Perdóname por no haberme levantado para saludarte. No hace falta que se moleste, respondió Eddard, haciendo una leve reverencia. He venido a pedirle permiso para que mi ejército cruce su puente. Tenga la seguridad de que recibirá el peaje completo. Walder Frey soltó una risita. Lord Eddard, tu ejército no es pequeño. Y en tiempos de guerra como estos, con batallas y muertes por doquier, es natural que las bajas aumenten. Reprimiendo su ira, Eddard preguntó, ¿cuánto más? Sin prisas, Lord Eddard. He preparado un banquete espléndido. Podemos hablar de esto durante la cena. Por ahora, por favor, entre en el castillo, cámbiese de ropa y descanse. Muy bien. Eddard respiró hondo, reprimiendo su irritación. Decidió que, sin importar las consecuencias, aceptaría. Cuando estaba a punto de marcharse, un escudero le susurró al oído. Mi señor, Lord Walder no nos ha ofrecido pan ni sal. Eddard se detuvo inmediatamente. Antes de que pudiera hablar, Walder Frey, ya fuera por casualidad o anticipándose a esto, comentó. Ah, sí, el antiguo huésped, ¿verdad? Casi lo olvido. Lord Eddard, ¿quiere un poco de pan y sal? Sí, respondió Eddard, y quizás también un poco de vino. Como desees. Walder aplaudió, y los sirvientes trajeron pan, sal y vino. El anciano señor se sirvió una copa y la alzó en alto. Mis estimados invitados, bienvenidos bajo mi techo. Eddard y sus compañeros comieron el pan mojado en sal y alzaron sus copas. Agradecemos la hospitalidad de nuestro anfitrión. Dentro del castillo, condujeron a Eddard a una habitación ornamentada. Intentó dormir, pero no pudo evitar dar vueltas en la cama. Afuera, comenzó a caer una ligera llovizna. Preocupado por su ejército, que había quedado fuera del castillo, Eddard llamó a su escudero y le dio instrucciones. Finalmente, al caer la noche, Eddard se cambió de ropa y se dirigió al salón de banquetes. Al entrar, la cacofonía de la música le hizo fruncir el ceño de nuevo, pero no dijo nada mientras tomaba asiento. ¿Y quién eres tú para que tenga que inclinarme tan profundamente? Eddard se percató de que los músicos estaban tocando Las lluvias de Castamere, una canción que narra la aniquilación de la casa Reine por parte de Tywin Lannister a raíz de su traición. ¿Fue esto una amenaza? ¿Una advertencia? Lord Walder. Protestó Eddard. ¿No es hora de cambiar de tema? Walder Frey soltó una risita, agitando la mano. ¿Oís eso, insensatos?
A Lord Eddard no le gusta esto. Cámbienlo. Los músicos rápidamente cambiaron a una canción folclórica del norte. Lord Eddard, ¿qué le parece esto? Servirá, respondió Eddard distraídamente, mientras daba un sorbo a su vino. Lord Eddard, comenzó Walder, ¿ha oído hablar del resultado de la batalla en Desembarco del Rey? Sí. Stannis fue derrotado y su flota destruida. ¿No lo llamaste su gracia? Comentó Walder con una sonrisa astuta. Aún no ha sido coronado formalmente, respondió Eddard, y añadió. Pero Stannis Baratheon es el legítimo heredero del trono de hierro. Walder sonrió con ambigüedad. Lord Eddard, Stannis está derrotado, e incluso si siguiera vivo, no tendría poder para competir en este juego de tronos. Las tierras de la tormenta están casi completamente ocupadas por el dominio. El trono de hierro está ahora fuera del alcance de los Baratheon. Eddard lo miró con frialdad. ¿Estás sugiriendo que me rinda ante los Lannister? Por supuesto que no, Walder se inclinó hacia él. Le sugiero que se corone rey. Eddard se quedó paralizado. Walder, confundiendo su reacción con interés, continuó con entusiasmo. Si estás dispuesto, las tierras de los ríos, el valle y, por supuesto, el norte apoyarían tu reclamo. ¿Qué opinas? No mucho, respondió Eddard secamente. Este país ya ha sufrido bastante división. No voy a contribuir a ella. Y tú tampoco deberías. ¿Estás seguro? Absolutamente. La voz de Eddard era firme. Walder se encogió de hombros con decepción. Eddard cambió de tema. Lord Walder, sobre el aumento del peaje, sí, respondió Walder. Lord Eddard, ¿cuánto pagarías por cruzar? ¿Qué deseas? Te deseo. Yo. Eddard dejó su taza sobre la mesa, fulminándolo con la mirada. Walder Frey, no tengo tiempo para tus juegos. Mi castillo, mi esposa, mis hijos están en manos enemigas. Ponme precio. No se enfade, Lord Eddard, respondió Walder, imperturbable. Quiero que sea mi yerno. Eddard rió amargamente. Ya tengo esposa. Sí, Catelyn Tully. Tan insoportable como su padre, se burló Walder. Pero he oído que ha desaparecido. ¿Desaparecido? El corazón de Eddard se encogió. Una forma educada de decir que ha muerto, añadió Walder. Así que es hora de una nueva esposa. Tengo muchas hijas. O si lo prefiere, una de mis nietas estallido. Eddard golpeó la mesa con la mano. Walder Frey, aunque Catelyn haya muerto, jamás me volveré a casar. Olvídate de esa idea. ¿Por qué no? Lo nuevo es mejor que lo viejo. Mírame, he tenido 8 esposas. Eso es asunto tuyo, espetó Eddard. No estoy de acuerdo. Dime otra condición. Walder suspiró dramáticamente. Tantas hijas y nietas, todas solteras. Bien. Si no quieres, deja que tu hijo Robb se case con una. Robb, Eddard reflexionó antes de preguntar. Si mi hijo no se casa con una Frey, no dejarás que mi ejército cruce, ¿verdad? Qué palabras tan duras. Simplemente deseo fortalecer el vínculo entre nuestras casas. A menos que creas que mis hijas no son dignas de los nobles Stark. Apretando la mandíbula, Eddard finalmente se dio. Está bien. Mi hijo se casará con una de tus nietas. Maravilloso. Exclamó Walder, aplaudiendo y alzando su copa. Por esta feliz unión. Eddard levantó su taza a regañadientes. Tras apurar su vino, Walder añadió. Ya que somos familia, tus problemas son también los míos. Esos malditos hombres del hierro de Invernalia se han extralimitado. Lord Eddard, enviaré 2000 hombres al norte para ayudarte a recuperar tu castillo. Por una vez, Eddard forzó una sonrisa. Gracias por su apoyo. Cuando la caballería de vanguardia del ejército del norte de la Marca llegó a Bitterbridge, Samuel partió inmediatamente hacia la fortaleza de Longtable. Cabalgando a toda velocidad, logró llegar al castillo justo antes del anochecer. Longtable ya estaba abarrotada de señores del dominio que habían venido a ofrecer su apoyo. Entre ellos se encontraban representantes de Tumbleton, Grassy Vale y Golden Grove. Samuel incluso divisó soldados de O'Neill. El campamento se instaló a las afueras del castillo, y después de desplegar su caballería, Samuel se dirigió hacia la torre del homenaje. Lord Caesar, bienvenido a Longtable, lo saludó Lady Taena afectuosamente en la entrada, con una sonrisa radiante. Ah, Lady Margaery no vino con usted. Esta condesa, originaria de Myr, al otro lado del mar angosto, era de una belleza deslumbrante, con rizos negros como el azabache, tez morena y una figura alta y elegante. Su sonrisa poseía un encanto seductor. Samuel le devolvió la sonrisa con una reverencia cortés. Margaery no se encuentra bien y se quedó atrás. Debería llegar mañana. Los ojos de Lady Taena brillaron. ¿Envío a alguien a buscarla?
No hay necesidad de molestarse. Muy bien, dijo Lady Taena sin insistir. Por favor, descanse un poco. Hemos preparado un gran banquete y un sirviente vendrá a buscarla cuando esté listo. Aunque Alto Jardín había caído y el momento no era el ideal, la familia Merriweather insistió en ofrecer un banquete. Cualquier otra cosa les parecería inhóspita y tacaña. ¿Podrías llevarme a ver a Lady Olenna primero? Samuel claramente priorizaba a la reina de las espinas. Lady Taena negó con la cabeza. Lady Olenna acaba de dormirse. Aconsejó no molestarla. Apenas ha descansado bien desde la caída de Alto Jardín. Entendido, dijo Samuel, manteniendo la sonrisa. ¿Asistirá Lady Olenna al banquete más tarde? Enviaré a alguien a comprobarlo. Si la anciana despierta, la traeremos con nosotros. ¿Y qué hay de Lord Horton? Preguntó Samuel. Creo que debería saludar al señor del castillo. Eres demasiado formal, Lord Caesar, dijo Lady Taena riendo disimuladamente. Está ocupado organizando el banquete. Lo verás dentro de poco. Al cruzar el puente levadizo y entrar por las puertas del castillo, Samuel se detuvo de repente. Parece que falta algo. ¿Te refieres al pan y la sal? Preguntó Lady Tania, con la misma sonrisa. Pensé que, como el banquete es inminente, no hacía falta prepararlo aparte. Me equivoqué. Debes de estar hambrienta después del viaje. Te lo sirvo. Jaja, no hay necesidad de eso. Samuel restó importancia con un gesto y siguió adelante. De acuerdo. Lady Taena abrió el camino, su figura se balanceaba en su ajustado vestido, acentuando sus curvas. Atravesaron el vestíbulo principal, recorrieron un pasillo y subieron por una escalera de caracol hasta el segundo piso. Al detenerse frente a una habitación, Lady Taena hizo un gesto. Esta es su habitación, Lord César. Descanse aquí, y alguien le acompañará al banquete cuando comience. Samuel expresó su agradecimiento una vez más. Tras cerrar la puerta, su sonrisa desapareció al instante. Si antes había albergado dudas, ahora estaba seguro. La familia Merriweather estaba involucrada en la rebelión. Es probable que Lady Olenna estuviera bajo arresto domiciliario. Y el banquete de esta noche fue casi con toda seguridad una trampa para la facción pro-Margaery. Al entrar en el castillo, Lady Taena había omitido deliberadamente la tradicional ofrenda de pan y sal, una clara señal de que no se respetarían los derechos de los huéspedes. Pero los derechos de los huéspedes funcionaban en ambos sentidos. Al aceptar pan y sal de un anfitrión, éste se comprometía a proteger a su huésped, y el huésped, a su vez, prometía no dañar a su anfitrión. Dado que los Merriweather se negaron a acatar estas costumbres, Samuel tampoco estaba ya obligado a cumplirlas. Se acercó a la ventana, con las pupilas en blanco hasta que sus ojos se volvieron completamente blancos. Afuera, un halcón surcaba el cielo y se lanzaba en picada hacia el campamento que se extendía más allá de las murallas del castillo. Chimanti Herzan observó cómo el halcón irrumpía en su tienda sin el menor rastro de sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Dio un paso al frente, desató el pergamino de la pata del pájaro y lo desenrolló lentamente. Una sonrisa sanguinaria se dibujó en su rostro. Convoquen a todos los oficiales a mi tienda. Lord César ha emitido nuevas órdenes. Sí, señor. Establos de mesa larga. Cleopatra devoró con feroz energía la comida esparcida por el suelo, ignorando por completo a los demás caballos, que temblaban de miedo cerca de allí. El mozo de cuadra se acurrucó en un rincón, temblando igual que él. Le habían ordenado cuidar del dragón blanco del señor César, una tarea que inicialmente consideró un gran honor. Pero el dragón rechazó toda la comida que le ofreció, y en su lugar asó un caballo de guerra con su aliento de fuego y lo devoró. Ese caballo de guerra era el favorito de Lord Merriweather. El mozo de cuadra no tenía ni idea de cómo explicar aquello. ¿Se suponía que debía pedirle al señor César que pagara los daños? Mientras él se angustiaba, el dragón blanco terminó su comida y luego prendió fuego a todo el establo con otro aliento de fuego. Las intensas llamas consumieron rápidamente a los caballos restantes, cuyos gritos de angustia llenaban el aire. ¡No! ¡No! El mozo de cuadra estaba paralizado por la impresión. Mientras tanto, el dragón blanco extendió sus alas y se elevó hacia el cielo. El rugido del fuego pronto atrajo la atención de los habitantes del castillo, y los gritos para extinguirlo resonaron por todas partes. Al mismo tiempo, Samuel entró en el salón de banquetes. Las antorchas que iluminaban las paredes emitían columnas de humo negro, haciendo que el aire se volviera sofocantemente caliente. El banquete ya había comenzado. El sonido de las arpas y las flautas quedaba ahogado por el bullicio de las conversaciones, y la mayoría de los invitados estaban ocupados comiendo y bebiendo.
Unas pocas parejas bailaban alegremente en el centro del salón. Lady Taena se acercó a Samuel, con su vestido de encaje carmesí ceñido a su voluptuosa figura. Señor César, llega tarde. Estaba a punto de ir a buscarlo yo mismo. Disculpen, estaba tan cansado que me quedé dormido, respondió Samuel con indiferencia, mientras sus ojos recorrían la habitación. Como era de esperar, Lady Olenna no estaba por ninguna parte. En ese caso, tendré que castigarte con unas copas de vino, bromeó Lady Taena. No bebo durante la campaña electoral, dijo Samuel. Pero si no le importa, con gusto bailaría con usted como disculpa. Sin esperar respuesta, la rodeó con un brazo por la cintura. Lady Taena rió, pero no se resistió. Los dos comenzaron a dar vueltas en el centro del salón. Mientras bailaban, Samuel observaba discretamente su entorno. Orton Merriweather estaba sentado en la mesa principal, sonriendo mientras observaba las festividades. A su lado había un niño de 6 o 7 años, presumiblemente su hijo, Russell Merriweather. La mayoría de los invitados estaban bastante ebrios. Los miembros de la familia Merriweather se mostraron inusualmente entusiastas, presionando a los caballeros de Samuel para que bebieran en exceso. Muchos ya tenían el rostro enrojecido por el alcohol. Señor César, ¿por qué está tan rígido?, preguntó de repente Lady Taena. Samuel sonrió levemente. ¿Dónde estoy rígido? Lady Taena no estaba nada contenta. Le agarró el pecho, con el ceño fruncido. ¿Llevas armadura debajo de la ropa? ¿Eso supone algún problema? ¿Quién lleva armadura a un banquete? La guerra no ha terminado. Un caballero siempre debe estar preparado. Antes de que pudiera replicar, sintió como su mano se cerraba firmemente alrededor de su cuello. Si ella se resistía, él podía romperlo sin esfuerzo. Ese señor César, el miedo la paralizó. Cállate, murmuró Samuel en su oído. Terminemos este baile. El cuerpo de Taena comenzó a temblar incontrolablemente. Llegados a este punto, incluso ella debería haber comprendido que el hombre que tenía delante había descubierto el plan de la familia Merriweather. ¿Qué hacer? Taena cayó en un profundo pánico. Quería avisar a su marido, pero temía morir antes de poder hablar. Como mujer procedente de una ciudad-estado extranjera, Taena se casó con un miembro de Poniente únicamente para perseguir la riqueza y el poder, no para sacrificarse por la gloria de los Merriweather. Señor César, por favor, no me mate, suplicó Taena en voz baja. Al ver a la mujer tan cobarde, Samuel aflojó ligeramente el agarre en su cuello y preguntó. Orton se ha puesto en contacto con los Lannister, ¿verdad? Sí, Sir Geroil está en el castillo. Hill es un apellido común entre los bastardos en las tierras del oeste. Samuel no había oído ese nombre, pero sabía que esa persona debía ser un bastardo de los Lannister. Además de los Merriweather y los Oakheart, ¿qué otras casas del dominio han sido conquistadas por los Lannister? No lo sé, de verdad, no te miento. Taena dijo con voz lastimera, frotando su cuerpo contra el del hombre, intentando ganarse su compasión. Orton se puso en contacto con ellos, pero no me lo contó todo. ¿Dónde está Lady Olenna ahora? En la planta superior del castillo, Orton ha dispuesto que alguien la vigile. ¿Y qué hay de ese banquete? ¿Cómo lo organizó Orton? 50 ballesteros están apostados en la casa de al lado. Orton planea emborracharte primero, luego los ballesteros entrarán por la puerta lateral y te someterán. ¿Y qué pasa con el ejército que está fuera del castillo? ¿No hay ningún plan? No. Orton dijo que mientras estéis sometidos, los Tyrell cambiarán inmediatamente de postura y no habrá necesidad de iniciar una guerra. Mientras Samuel muera o sea capturado y enviado a los Lannister, los señores del dominio seguramente se desmoronarán, y los nobles del dominio se aliarán sin dudarlo con los Lannister bajo el liderazgo de los Tyrell. Lord Caesar, Taena apretó todo su cuerpo contra Samuel, todo esto fue idea de Orton y los Lannister. Nunca quise matarte, de verdad, créeme. Te creo, dijo Samuel con una sonrisa tranquilizadora. Pórtate bien y serás recompensado con un castillo. ¿De verdad? El temor de Lady Taena se transformó en interés, y se inclinó hacia él, aunque su armadura bloqueó sus intentos. La música terminó y Samuel la condujo hacia la mesa principal. Lord Orton, gracias por su hospitalidad. Antes de que Orton pudiera responder, estalló el caos en el exterior. Un sirviente entró apresuradamente para susurrar algo, y la expresión de Orton se ensombreció. Señor César, tu dragón. ¿Y qué? Samuel se acercó más a la mesa, manteniendo a Lady Taena a su lado. Tu dragón quemó mis establos. Exclamó Orton con desdén. No se trata así a un anfitrión. Eso es inaceptable. Exclamó Samuel fingiendo indignación. Haré que se disculpe en persona. ¿Disculparse? Orton vaciló, confundido.
En ese instante, un estruendo ensordecedor resonó en el pasillo cuando las puertas se abrieron de golpe. Entre las astillas y el humo, un dragón blanco pálido irrumpió rugiendo ferozmente. Las antorchas estallaron a su paso, y el aire se volvió insoportablemente caliente. La llegada del dragón proyectó un silencio opresivo sobre el salón de banquetes. Pero al instante siguiente, estalló el caos. El rostro de Lord Horton Merryweather se contrajo de pánico mientras gritaba: ¡Acción! Las puertas laterales del salón se abrieron de golpe cuando los ballesteros intentaron entrar a la fuerza. Samuel apartó a Lady Tanya de un empujón y se lanzó hacia adelante gritando: ¡Fuego de dragón! Un infierno de color naranja y rojo brotó de las fauces de Cleopatra, envolviendo la entrada lateral. Los pocos ballesteros que habían logrado entrar quedaron reducidos al instante a cáscaras carbonizadas. Las rugientes llamas bloqueaban la entrada, impidiendo que los soldados de la familia Merryweather pudieran avanzar. Samuel volcó la larga mesa del comedor que tenía delante, haciendo que la comida y los cubiertos salieran volando en todas direcciones. En medio del alboroto, agarró un cuchillo de trinchar y se lo puso en la garganta a Lord Horton Merryweather. Lord Horton, si valora su vida, ordene a sus hombres que se retiren. Al sentir la afilada hoja en su cuello, Lord Horton gritó inmediatamente: ¡Retírense! ¡Retírense! Aterrorizados por el dragón y ahora escuchando las órdenes de su señor, los soldados de Merryweather soltaron rápidamente sus armas, aliviados de haber sido perdonados. Mientras tanto, los caballeros leales que habían acompañado a Samuel apenas empezaban a comprender la gravedad de la situación. Sudando de miedo, apartaron sus platos y comenzaron a proferir maldiciones. Perros traidores del dominio. Perritos falderos Lannister. Sus furiosos arrebatos llenaron la sala. Samuel los hizo callar con un gesto de la mano. Id y abrid las puertas. Dejad entrar a nuestro ejército. Luego, echó de una patada al pequeño Russell Merryweather, hijo de Lord Horton, que lloraba, de debajo de la mesa y añadió: llévate al niño contigo, por si acaso hay que convencer a los guardias de la puerta. Sí, mi señor, dijo Hightower, dando un paso al frente, agarrando al niño que lloraba por el cuello y arrastrándolo. Un grupo de caballeros los siguió. La sala volvió a quedar en silencio, sus ocupantes atónitos por el repentino cambio de poder. Solo Cleopatra parecía imperturbable, y con total naturalidad cogía carne asada de la mesa volcada y la devoraba. Lord Caesar, Lady Taena se acercó tímidamente, con la voz temblorosa. Todo esto fue idea de los Lannister, exacto. Interrumpió Horton apresuradamente. Los Lannister nos obligaron a esto. Ese bastardo de Geraldine está en la habitación contigua. Debes atraparlo. Samuel hizo un gesto silencioso a Sir Leunt, quien inmediatamente condujo a un pequeño grupo de hombres a la habitación contigua. Allí, los ballesteros aún se recuperaban del impacto del fuego de dragón. Al ver a los caballeros, señalaron hacia la puerta abierta. Geraldine ya huyó, mi señor. Cuando Aile regresó con este informe, Samuel simplemente esbozó una sonrisa burlona. No llegará muy lejos. Afuera, el fuerte golpe de la reja al bajar indicaba que las puertas del castillo se habían abierto. Le siguió el sonido de cascos, anunciando la llegada de la caballería de Samuel. Satisfecho de que la situación estaba bajo control, Samuel retiró el cuchillo de la garganta de Lord Horton. Horton exhaló temblorosamente, frotándose el cuello. Señor César, la familia Merryweather se rinde incondicionalmente. Le ruego su clemencia. Samuel lo ignoró y, en cambio, rebuscó entre la comida volcada hasta que encontró una pierna de cordero intacta. Desgarrando la carne, comió en silencio. Lady Taena, deseosa de complacerlo, sirvió rápidamente una copa de vino tinto y se la ofreció. Pero Samuel no la aceptó, dejándola incómodamente sosteniendo el vaso. Para cuando terminó de comer, Chimán ya había entrado en el salón con un contingente de soldados. Señor César, el castillo está a salvo, informó Chimer. Hay un bastardo Lannister entre los prisioneros. No dejen que escape. Ya lo hemos capturado, respondió Chimer. ¿Deseas verlo? Tráiganlo aquí. A la señal de Chimán, los guardias arrastraron a un joven de cabello rubio que cojeaba a causa de una herida de flecha en la pierna. ¿Geraldine? Preguntó Samuel con tono despreocupado. Dime, ¿a qué familias nobles del dominio han convencido los Lannister para que se unan a su causa? Confía en mí y tal vez te perdone la vida. Gerald esbozó una mueca de desprecio, con el rostro desafiante. Primero, no conozco todos los planes de Lord Tywin. Segundo, aunque los conociera, jamás te los diría. Bien, dijo Samuel riendo entre dientes, con una sonrisa fría. Respeto a un león con orgullo. Oh, espera, tú no eres un león, ¿verdad? Al menos Lord Tywin no lo cree.
La expresión de Gerold vaciló, pero se recuperó rápidamente, con la voz cargada de desdén. Guárdate tus juegos, César. No conseguirás nada de mí. Ya veremos. Samuel finalmente tomó la copa de vino de Lady Taena, pero en su lugar le entregó un cuchillo de trinchar. Lady Taena miró fijamente el cuchillo, desconcertada. Samuel hizo un gesto hacia Gerold. Demuestra tu lealtad, Lady Taena. El color desapareció de su rostro al darse cuenta de lo que sucedía. El tono de Samuel se mantuvo tranquilo pero firme. Te prometí una recompensa por tu obediencia. Nada menos que un castillo. Pero si no aprovechas la oportunidad temblorosa, Lady Taena apretó la mandíbula y dio un paso hacia Gerold. El bastardo Lannister forcejeó, pero Chimán lo sujetó con firmeza, obligándolo a bajar la cabeza para dejar al descubierto su cuello. Lady Taena vaciló, con la respiración entrecortada y las manos temblando violentamente. No era una guerrera. Taena era simplemente una plebeya de Mir, al otro lado del mar angosto. Se había casado con Orton Merryweather en el peor momento de la historia de su familia, creyendo en una apuesta que había dado sus frutos. En aquel entonces, la familia Merryweather se encontraba en completo desorden. El abuelo de Orton, Owen Merryweather, había sido mano del rey bajo el reinado del rey loco Aerys II. Durante la rebelión de Robert, Owen Merryweather fue culpado por sus fracasos en la represión de la rebelión. Sus decisiones provocaron una serie de derrotas, incluyendo la pérdida de territorios clave en las tierras de los ríos, y la imposibilidad de aplastar decisivamente a las fuerzas rebeldes. Enfurecido por estos fracasos, el rey loco despojó a Owen Merryweather de su cargo, títulos y tierras, y exilió a toda la familia a Mir. Fue durante este período de exilio, cuando la familia Merryweather se encontraba en la miseria, que Taena, con su belleza y ambición, se casó con Orton. Si bien su familia y sus allegados creían que estaba desperdiciando su vida al casarse con un noble caído en desgracia de Poniente, Taena se mantuvo firme en su convicción de que los Merryweather algún día recuperarían su antigua gloria. Su apuesta resultó acertada. Tras la ascensión de Robert Baratheon al trono de hierro, restituyó los títulos de la familia Merryweather y restauró su sede ancestral en Longtable. La inversión de Taena le reportó importantes beneficios, elevándola a la posición de dama noble en el dominio. Ahora, al contemplar al dragón blanco devorando su festín en el salón de banquetes, Lady Taena supo que era hora de volver a apostar. Reuniendo todo su coraje, dejó escapar un grito gutural y clavó el cuchillo en la garganta de Gerold. La sangre brotó a borbotones, salpicándole la cara. El cuchillo no estaba afilado y ella era débil, así que la herida no fue mortal de inmediato. Gerold se retorcía como un pez fuera del agua, y su respiración entrecortada llenaba el pasillo. «Baja la cuchilla», aconsejó Chimán. Con los ojos fuertemente cerrados, Lady Taena obedeció, cortando más profundamente hasta que la vida abandonó el cuerpo de Gerold. «Bien hecho», dijo Samuel, dando una palmada. «Lady Taena, la fortaleza de Longtable es suya». Aún temblando, Lady Taena se volvió hacia Samuel, confundida. Pero Orton Merryweather lo entendió de inmediato. Se puso pálido y salió corriendo hacia la puerta. Un silbido agudo rasgó el aire, seguido del tintineo de la cuerda de un arco. Una flecha impactó a Orton de lleno en la espalda, haciéndolo caer al suelo. Lady Taena jadeó, cubriéndose la boca ensangrentada mientras sus ojos, muy abiertos, se movían rápidamente entre el cadáver de Orton y Samuel. Samuel se acercó a ella con calma y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Creo que su hijo solo tiene 6 años». Ella asintió débilmente, con la mente dando vueltas. «Entonces, por ley, Lady Taena Merryweather, usted actuará como regente de Longtable Keep hasta que su hijo alcance la mayoría de edad». Una mezcla de sorpresa y euforía se reflejó en su rostro al asimilar las palabras. Con una compostura renovada, hizo una reverencia profunda. «Gracias, señor César. Le juro lealtad eterna». Los labios de Samuel se curvaron en una leve sonrisa. «Tu lealtad debe ser a la casa Tyrell». La sonrisa de Lady Taena se volvió tímida. «Por supuesto. A la casa Tyrell». Samuel no la corrigió más, sino que preguntó: «¿Dónde está Lady Olenna?» «Por aquí, mi señor», dijo Taena, con un tono rebosante de una confianza recién descubierta. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. La escalera de caracol, tenuemente iluminada, ascendía mientras Lady Taena guiaba a Samuel hacia lo más alto del castillo. Caminó hacia adelante, moviendo las caderas con una seducción calculada. Para su desgracia, el hombre que la seguía permaneció completamente impasible. Lady Taena sintió una punzada de decepción, pero el temor a la imponente aura de Samuel le impidió tentar demasiado a la suerte.
Por fin, llegaron al último piso del castillo. Lady Taena se detuvo frente a una puerta e hizo un gesto. Señor César, Lady Olenna está dentro. Bien, asintió Samuel. Hizo una pausa, como si una idea repentina lo hubiera asaltado. Por cierto, le he cogido cariño a tu hijo, Russell. Lo adoptaré como mi pupilo. Cuando termine esta guerra, volverá conmigo a Bastión de Tormentas. El cuerpo de Lady Taena se tensó brevemente, pero rápidamente se recompuso. Una sonrisa coqueta volvió a sus labios. Sería un honor para Russell ser criado por el legendario caballero de la marca. Por favor, guíalo bien y haz que sea un caballero tan grande como tú. Bien. Satisfecho con su obediencia, Samuel añadió. Apacigua a los abanderados de Merryweather. Haz que te juren lealtad. Si alguno se niega, ya sabes qué hacer. Lo entiendo, respondió Lady Taena entre dientes. Las manchas de sangre en su rostro, sin limpiar, le conferían ahora un aire despiadado. Samuel no dijo nada más. Empujó la puerta y entró. La habitación era oscura y lúgubre, iluminada por una sola vela. El aire olía a humedad y descomposición. El espacio era pequeño, escasamente amueblado con solo una cama y una mesa. Lady Olenna yacía en la cama, girando la cabeza justo cuando Samuel entró. Samuel. Sin vergüenza. Por fin estás aquí. Si hubieras llegado más tarde, me habría muerto de aburrimiento en este lugar horrible. Samuel notó la debilidad en su voz y frunció el ceño con preocupación. ¿Qué te hicieron? Orton Merryweather. Ese cobarde no se atrevería a hacerme daño, respondió Olenna, incorporándose con cierto esfuerzo. Es culpa mía por haberme hecho caso omiso de la traición que se tramaba en la fortaleza de Longtable. Solo pensarlo me enfurecía tanto que no podía comer ni dormir. Estabas absorto en lo de Alto Jardín. Cualquiera se habría distraído. Ahórrate los tópicos, dijo Olenna, haciendo un gesto de desdén con la mano. Fui descuidada, así de simple. Por suerte, fuiste lo suficientemente precavido como para evitar su trampa. Samuel asintió en silencio, aunque su supuesta cautela se debía a que conocía la historia original. Hacía tiempo que sabía que no se podía confiar en los Merryweathers y había evitado caer en sus garras sin pensarlo dos veces. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te traiga algo de comer? Preguntó. En realidad, sí lo soy. Samuel salió inmediatamente y ordenó a un sirviente que trajera algo de comida. Pidió específicamente algo ligero y fácil de digerir, teniendo en cuenta el delicado estado de salud de Lady Olenna. Poco después, llegó un sirviente con gachas de avena, bayas y un huevo cocido. Mientras Olenna tomaba un sorbo de las gachas, preguntó. ¿Cómo lidiaste con los Merryweathers? Yo maté a Lord Orton. Lady Taena ahora se encarga de todo en su lugar. Es una mujer ambiciosa. ¿Estás seguro de que puedes controlarla? La obligué a ejecutar públicamente a Sir Geraldine, respondió Samuel. Además, he tomado a su hijo, Russell Merryweather, bajo mi tutela. Bien hecho, dijo Olenna, asintiendo con aprobación. ¿Y qué hay de Margaery? Todavía está de camino. Llegará a Longtable mañana. Bien. Una vez que recuperemos Alto Jardín, me aseguraré de que ustedes dos se casen. Samuel expresó su gratitud con sinceridad. Después de todos sus esfuerzos, parecía que finalmente se había ganado la plena aprobación de Olenna. Es una lástima que perdiéramos la oportunidad de invadir el este en las tierras de la tormenta, Olenna suspiró. Una oportunidad tan excepcional. He oído que ya habéis capturado Puerta de Bronce. Sí, respondió Samuel con una sonrisa. No solo Bronze Gate, sino también Storm's End. Los ojos de Olenna se abrieron de par en par por la sorpresa. Lo observó atentamente. Parece que Margaery tenía más fe en ti que yo. Confiaba en que podías tomar Bastión de Tormentas, mientras que yo me burlaba de ella por estar cegada por el amor. Pura suerte, dijo Samuel con humildad, aunque sus pensamientos se desviaron hacia el embarazo de Melisandre y el extraño giro del destino en Bastión de Tormentas. Sentía como si el Señor de la Luz hubiera jugado con él allí. Pues bien, sea cual sea el medio, tomar Bastión de Tormentas es un gran éxito. La voz de Olenna recuperó algo de fuerza. Con Bastión de Tormentas bajo tu control, las tierras de la tormenta son tuyas. Te has convertido en un verdadero señor de gran rango. Margaery no se casará con nadie de menor rango. Todo esto es gracias al apoyo de la familia Tyrell, dijo Samuel con sinceridad. Olenna, complacida con su deferencia, cambió de tema. ¿Han regresado las fuerzas del norte? Sí, pero solo ha llegado la caballería. La infantería tardará otros 6 o 7 días. También me he coordinado con la casa Hightower. Han reunido un gran ejército en el sur de Alto Jardín.
Hemos acordado lanzar una ofensiva simultánea contra los rebeldes y los hombres del hierro mañana al mediodía. Bien. Dirige tus fuerzas con confianza. Expulsa primero a los hombres del hierro del dominio. En cuanto a la casa Vaquear ya consideraremos sus condiciones más adelante. Entendido. Samuel asintió. Tras terminar sus gachas de avena, Olenna pareció recordar algo. ¿Alguna noticia de las fuerzas del sur? Ninguno, Samuel frunció el ceño. Eso es extraño. En efecto, era extraño. Las fuerzas del sur estaban al mando de Ser Garland Tyrell, el segundo hijo de Mace Tyrell. Dada su preocupación por Alto Jardín, Garland debería haber cabalgado a toda prisa para regresar con su caballería en cuanto recibió noticias de problemas. Aunque no pudiera igualar la velocidad del dragón de Samuel, no debería haber sido más lento que la caballería de las fuerzas del norte. ¿Podría haber ido directamente a Alto Jardín? Se preguntó Samuel en voz alta. No, dijo Olenna, sacudiendo la cabeza. Puede que se haya dirigido a Siderhall. Samuel se dio cuenta de inmediato. La esposa de Garland Tyrell era hija de Lord Raymond Fossoway, el señor del Salón de la Sidra. Durante sus patrullas anteriores por el río Mander, Samuel había observado que Siderhall estaba sitiada por los hombres del hierro. Garland podría haberse desviado para rescatar a sus suegros. Desde una perspectiva táctica, esto tenía sentido. En tierra, especialmente en las vastas llanuras del dominio, la caballería era un contrapeso natural para los hombres del hierro. Las acciones de Garland sin duda levantarían el asedio a Siderhall. Pero políticamente, la situación era más complicada. ¿A qué familias Fossoway eran leales? ¿Se habían aliado con los Lannister? ¿Podría ser que el asedio de los hombres del hierro sea una estratagema? Samuel recordó el comportamiento de los Fossoway durante la cacería en Alto Jardín. No habían declarado abiertamente su lealtad, dejando su posición en la ambigüedad. Olenna, sumida en sus pensamientos, expresó sus preocupaciones. Esperemos que los Fossoway no nos traicionen. Desplieguen sus tropas mañana según lo previsto. Entendido, dijo Samuel, poniéndose de pie. Deberías descansar ahora. Salón de la Sidra. La llegada de la caballería sureña de la Marca obligó rápidamente a los hombres del hierro que sitiaban el Salón de la Sidra a retirarse hacia el río Mander. Huyeron a toda prisa. Se burló Ser Sadie Rowan, mientras frenaba su caballo al ver a los hombres del hierro correr hacia sus dracar. Nuestro enemigo es cauteloso, comentó Garland Tyrell con gravedad. Eso no es buena señal. No te preocupes. Los hombres del hierro son asaltantes, no conquistadores. Si se atrevieran a ocupar un castillo, morirían todos dentro. Al fin y al cabo, son monstruos marinos. Si permanecen demasiado tiempo en tierra, se secan. Garland asintió en silencio, aunque su expresión seguía tensa. Giró su caballo y cabalgó hacia las puertas del castillo. Los soldados de Fossoway, al reconocerlo, levantaron la reja levadiza y permitieron que su grupo entrara. Lord Raymond, dijo Garland con urgencia al desmontar. ¿Está aquí mi esposa Leonete? Raymond Fossoway suspiró y negó con la cabeza. Se quedó con nosotros un tiempo después de que te marcharas a la campaña, pero regresó a Alto Jardín hace un mes. El rostro de Garland se ensombreció. Raymond le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Ven, come algo y descansa. Debes estar agotado después de todo el viaje de vuelta. Mañana podemos hablar del destino de Alto Jardín. El grupo entró en el salón de banquetes y tomó asiento. Los sirvientes trajeron comida y vino, pero no se había contratado a ningún músico para la velada. Con la hija de Lord Raymond atrapada en Alto Jardín, no había ánimos para cantar ni bailar. La comida transcurrió en silencio, el ambiente cargado de pensamientos no expresados. Se intercambiaron pocas palabras, y cada tintineo de los cubiertos parecía más fuerte en la silenciosa habitación. Tras terminar su plato, Garland se limpió la boca con una servilleta y se volvió hacia Raymond con un tono tranquilo pero inquisitivo. Lord Raymond, ¿ha estado usted en contacto con mi abuela? Debería seguir en Bitterbridge. Raymond asintió, aunque su tono era vago. Sí, hemos estado en contacto. Antes de que Garland pudiera preguntar más, Raymond cambió de tema. Garland, ¿cuál crees que es la mejor manera de resolver la crisis de Alto Jardín? Garland suspiró, recostándose en su silla. Para ser sincero, no lo sé, admitió, frunciendo profundamente el ceño. Por eso quiero contactar con mi abuela. Ella siempre sabe cómo manejar estas situaciones. Raymond negó con la cabeza lentamente. Ni siquiera Lady Olenna podría tener una solución esta vez. Piénsalo. Tu padre, tu hermano, tu esposa y tantos otros son rehenes en Alto Jardín. ¿Cómo podríamos atacar el castillo mientras están dentro?
La única opción podría ser la negociación. Garland bajó la cabeza sin decir nada. Raymond lo observó por un momento y luego continuó. Y probablemente podemos adivinar cuál será la condición de paz de Lady Arwen Oakes. Samuel Caesar. La expresión de Garland se endureció al instante. Levantó la vista, con la voz cortante. Mi abuela jamás lo aprobaría. Samuel no es solo un aliado. Es el prometido de Margaery y un símbolo vital de la fuerza de la familia Tyrell. Traicionarlo destruiría nuestra credibilidad entre la nobleza del dominio. Raymond se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono más insistente. Todavía no están casados. Sacrificar a un hombre para salvar al Tojardín y a todos los que están dentro, ¿puedes decir honestamente que eso no es un trato justo? Garland resopló con frialdad, apenas conteniendo su ira. Es imposible. Los Tyrell jamás se rendirán ante los traidores. Raymond suspiró profundamente, dejando caer los hombros como si soportara un peso insoportable. Se puso de pie lentamente y dio 2 palmadas. El sonido agudo resonó en la sala. De repente, se oyeron leves pasos arrastrando los pies y el crujido del acero. Hombres armados emergieron de las sombras, con sus espadas desenvainadas brillando a la luz parpadeante de las velas. Garland buscó instintivamente su espada, pero no la encontró. Su arma había quedado afuera. Antes de que pudiera reaccionar, la fría punta de una hoja se posó sobre su garganta. Lord Raymond. La voz de Garland resonó con incredulidad y furia. ¿Qué significa esto? Raymond se acercó lentamente, con el rostro sombrío pero resuelto. Perdóname, Garland. El dominio no debe convertirse en el dominio de Samuel Caesar. Espero que algún día comprendas mis acciones. Al amanecer del día siguiente, Samuel no esperó a que llegara Margaery. En cambio, condujo a sus tropas apresuradamente hacia el sur, en dirección al Salón de la Sidra. Al mediodía, un castillo gris y blanco apareció a la vista en la confluencia de los ríos Mander y Coquelsuent. Sobre las murallas del castillo, el estandarte de la manzana roja de la casa Fossoway ondeaba al viento. En las afueras del castillo se había congregado una gran fuerza de caballería, pero la escena era caótica, sin ningún atisbo de orden. Samuel suspiró para sus adentros. Tal como Lady Olenna había predicho, Garland Tyrell se había dirigido directamente a Cider Hall. Peor aún, parecía que la casa Fossoway ya les había jurado lealtad. En ese momento, no pudo sino maravillarse ante la perdurable influencia de Tywin Lannister. El viejo león, que había sido mano del rey durante 20 años, aún contaba con la lealtad de muchos nobles en los 7 reinos. Incluso con la familia Lannister en una posición precaria, muchos seguían dispuestos a jurarle fidelidad. Tras serenarse, Samuel envió a su escudero, Noé, a averiguar qué sucedía. Poco después, Noé regresó acompañado de un caballero regordete y de rostro enrojecido. Samuel lo reconoció como Ser Bertram de la casa Besbury. Lord César, llegas demasiado tarde, dijo Ser Bertram con tono de pesar. Ese viejo zorro, Raymond Fossoway, traicionó a Alto Jardín anoche y huyó con Lord Garland. ¿A dónde fueron? ¿A Alto Jardín? Lo más probable es que algunos de nuestros hombres los vieran abordar un barco de los Ironborn que navegaba río abajo. Samuel dirigió su mirada hacia las puertas del castillo, que estaban cerradas herméticamente, y preguntó, ¿cuál es la situación dentro del castillo ahora? Ser Tanton Fossoway ha quedado al mando, explicó Ser Bertram. Ha tomado como rehenes a varios caballeros leales y amenaza con ejecutarlos si no nos retiramos. Samuel guardó silencio, sopesando sus opciones. Tras esperar un momento, Ser Bertram preguntó con cautela, «Señor César, ¿deberíamos asaltar el castillo?» Samuel negó con la cabeza. «Esperemos a Lady Olenna. Ya viene de camino». «Entendido». Ser Bertram pareció visiblemente aliviado al oír mencionar la inminente llegada de Lady Olenna. Se mostraba reacio a ordenar personalmente un asalto al castillo, ya que varios caballeros de Besbury, y otros aliados cercanos, se encontraban entre los rehenes. Atacar el castillo sería el último recurso. Mientras esperaba, Samuel asumió naturalmente el mando de la desorganizada caballería sureña. La mayoría de los oficiales de la unidad estaban retenidos dentro del castillo, lo que le brindó la oportunidad perfecta para reorganizar la fuerza a su antojo. Tras una tarde entera de esfuerzo, la indisciplinada caballería finalmente se puso en orden. Sin embargo, a pesar de esta pequeña victoria, Samuel no sintió mucha alegría. La verdadera dificultad de esta rebelión no residía en sus desafíos militares. Aún con un poderoso ejército bajo su mando, Samuel se mantuvo contenido. Mientras Alto Jardín y miembros clave de la casa Tyrell permanecieran en manos de los rebeldes, sus opciones eran limitadas. No podía arriesgarse a poner en peligro a los rehenes.
La raíz del problema radicaba en el origen del poder de Samuel. Gran parte de su influencia provenía del respaldo de la familia Tyrell y del apoyo de la nobleza del dominio. Si actuaba de forma temeraria e ignoraba la seguridad de la familia Tyrell, su credibilidad se desmoronaría y su base de apoyo desaparecería. Ni siquiera podía ordenar un asalto a Siderhall. Si su orden conllevaba la ejecución de los caballeros leales que se encontraban dentro, Samuel temía que sus tropas se rebelaran contra él. Esto también le hizo darse cuenta de su mayor defecto en ese momento. Su poder personal era demasiado limitado. Su dominio se limitaba a la pequeña isla de Nido del Águila. Si bien había conquistado Bastión de Tormentas, le llevaría mucho tiempo ganarse la lealtad y consolidar su control sobre la región. Sus fuerzas militares directas eran aún más escasas. Con los limitados recursos de Nido del Águila, apenas podía reunir un ejército permanente de 2000 hombres. Aunque Samuel comandaba en ese momento a decenas de miles de soldados de Reach, en realidad no le pertenecían. Su autoridad provenía de la familia Tyrell y de la influencia de la facción lealista. Este desequilibrio entre la fuerza prestada y el poder personal era una debilidad evidente. La rebelión actual en el dominio había puesto al descubierto por completo esta deficiencia. Sin embargo, Samuel no tenía otra opción. No llevaba el tiempo suficiente en este mundo como para construir una base desde cero. Lo que había logrado hasta el momento ya era extraordinario. Aún así, no podía crear ejércitos de la nada, ¿o sí? Los pensamientos de Samuel se dirigieron repentinamente a una de las fuerzas más poderosas de Juego de Tronos: los Inmaculados. Los Inmaculados eran un ejército de esclavos de Astapor, en el continente oriental de Essos. Entrenados desde la infancia y sometidos a una disciplina brutal, eran intrépidos e inquebrantablemente leales. Si Samuel hubiera podido pagar el precio para adquirirlos, habría contado con una fuerza de infantería fuerte y confiable. Ya había considerado la posibilidad de unirse a los Inmaculados, pero dos grandes obstáculos se lo habían impedido. El primer obstáculo era la distancia. Astapor se encontraba al otro lado del mundo, y viajar hasta allí le llevaría demasiado tiempo. No podía abandonar su territorio para emprender semejante viaje. El segundo motivo era el coste. Sencillamente, no tenía la riqueza suficiente para permitirse un ejército así. Pero ahora, estos problemas parecían menos insuperables. Después de todo, tenía un dragón. Astapor puede estar lejos, pero volar hasta allí a lomos de un dragón sería mucho más rápido que navegar. El viaje se realizaría en un plazo de tiempo aceptable. En cuanto al coste, en la historia original, Daenerys Targaryen pagó por los Inmaculados con fuego de dragón. Samuel podía seguir su ejemplo y comprar el ejército gratis. Con los Inmaculados bajo su mando, Samuel finalmente tendría el poder para competir por el trono de hierro sin depender de otros. No volvería a encontrarse en una situación tan incómoda. Por supuesto, este plan no resolvería sus problemas inmediatos. Incluso si volaba a Astapor y regresaba rápidamente, los Inmaculados aún tendrían que viajar en barco. Para cuando llegaran a Poniente, los Tyrell podrían haber muerto ya. Este era un plan para el futuro. Por ahora, Samuel tenía que concentrarse en sofocar la rebelión de Reach. Tras decidir visitar Astapor después de la rebelión, Samuel volvió a centrarse en el presente. Incapaz de ordenar un asalto a Siderhall, envió pequeñas unidades de caballería a patrullar los pueblos y aldeas cercanas, ahuyentando a los pocos hombres del hierro que quedaban. Las patrullas regresaron con noticias desalentadoras. Los hombres del hierro ya habían saqueado las aldeas. Los asaltantes, reacios a enfrentarse a la caballería del dominio, se habían retirado a sus barcos en el río Mander. La caballería poco podía hacer más que observar impotente desde la orilla del río. Al oír esto, Samuel suspiró una vez más. ¿Dónde estaba la flota de Redwine? La flota había estado notablemente ausente durante el asedio de Bastión de Tormentas, y ahora el río Mander se había convertido en un campo de juego para los hombres del hierro. Los Redwine aún no habían aparecido. Samuel estaba seguro de que la casa Redwine se había aliado con los Lannister, o al menos había permitido tácitamente que la rebelión siguiera adelante. Este era el riesgo inherente de la evolución pacífica. Samuel había prometido no derramar sangre al tratar con la facción del siervo los leales a Mase, pero los siervos no habían mostrado tal moderación a cambio. Por supuesto, Samuel no podía culparlos del todo. Su propia fuerza había sido demasiado débil. Incluso si hubiera decidido purgar la facción del siervo durante la cacería de Alto Jardín, la mayoría de los nobles leales no lo habrían apoyado. En el fondo, el problema radicaba en su propia falta de poder. Carecía de la autoridad necesaria para exigir lealtad absoluta. Cuanto más pensaba Samuel en ello, más fuerte se hacía su deseo por los Inmaculados.
Al final del día, Lady Olenna, Margaery y su séquito llegaron finalmente a Cider Hall. Tras escuchar el informe de Samuel sobre la situación, Lady Olenna dijo con calma: envíenles un mensaje a los Fossoway que están adentro. Háganles saber que he llegado. Si quieren negociar, más les vale darse prisa. Samuel envió un mensajero al castillo. Para su sorpresa, los rebeldes abrieron las puertas y los invitaron a entrar. Con cautela, Samuel ordenó a las fuerzas leales que aseguraran primero el castillo. Solo después de que confirmaran el control total del Salón de la Sidra, entró junto a Lady Olenna y Margaery. ¿Dónde está Raymond? ¿Acaso no se atreve a enfrentarme? Preguntó Lady Olenna con brusquedad al entrar. Ser Tanton Fossoway hizo una reverencia respetuosa. Lord Raymond ha ido a Alto Jardín y me ha encomendado la gestión de las negociaciones. Lady Olenna se burló. Muy bien. Indique sus exigencias. Ser Tanton miró a Samuel antes de dirigirse a Olenna. Me gustaría hablar con usted en privado. Bien. Mientras Olenna se marchaba con Tanton, Samuel apretó la mandíbula con frustración, pero guardó silencio. Al percibir su ira, Margaery lo tomó del brazo y dijo suavemente: no te preocupes. La abuela se encargará de esto. Samuel se volvió hacia ella con una leve sonrisa. Lo sé. ¿Quieres caminar conmigo? Invitó Margaery. Por supuesto. Samuel apartó esos pensamientos y le tomó la mano. Cualesquiera que fueran las intenciones de los rebeldes, no podía permitirse perder la compostura ahora. Samuel tenía un plan potencial para acabar con la rebelión, pero implicaba ciertos riesgos y aún no había tomado una decisión definitiva. Planeaba esperar a que su padre, Lord Randall, regresara para tener una buena conversación con él. Los dos atravesaron el vestíbulo y luego cruzaron el patio hacia el jardín. Margaery, que conocía bien el Arbor Hall, le mostró a Samuel las distintas flores en flor. Después lo condujo a un balcón que sobresalía, desde donde se podía contemplar el río Mander. El sol se ponía y el resplandor dorado del atardecer ondulaba sobre la superficie del río, destellando al romperse y reformarse con las suaves olas. De vez en cuando, peces voladores saltaban del agua, dispersando la luz brillante antes de que ésta se reagrupara rápidamente. Hace 4 años vine aquí con Garland, dijo Margaery mientras se apoyaban en la barandilla. Fue entonces cuando conocí a Leonette Fossoway. Era tan hermosa y tocaba el arpa tan bien que inmediatamente cautivó el corazón de Garland. Cuando regresamos a Alto Jardín, casi de inmediato le pidió a mi padre que le preparara una propuesta de matrimonio a la casa Fossoway. Se casaron al cabo de un mes. Sam, ¿te acuerdas de haber asistido a su boda? Los pensamientos de Samuel se agitaban. Eso fue antes de que cruzara a este mundo, en lugar de eso, asintió vagamente. Los recuerdos del Samuel original eran, en el mejor de los casos, vagos, pero recordaba vagamente haber acompañado a Randall Tarly a la boda. En cuanto al rostro de Leonette, por mucho que lo intentara, no lograba recordar sus rasgos. Las manzanas están maduras. Margaery señaló un manzano cercano mientras pasaban por debajo, haciendo un gesto hacia las manzanas rojas que colgaban en lo alto. ¿Quieres uno? Sin decir palabra, Samuel pateó el tronco del árbol. En respuesta, cayó una lluvia de manzanas. Margaery gritó de sorpresa y se lanzó a sus brazos, protegiéndose la cabeza. Cuando dejaron de caer las manzanas, Samuel se agachó para recoger 2, las limpió con la manga y le dio una a Margaery. Ella lo aceptó con una sonrisa y le dio un mordisco. Está tan dulce. Samuel le dio un mordisco a su manzana y asintió. Muy dulce. Sam, ¿sabes por qué el emblema de los Fossoway es una manzana roja? Preguntó Margaery. Es porque su antepasado, Archer Fossoway, una vez le disparó a una manzana que estaba sobre la cabeza de la mujer que amaba. Dicho esto, se colocó la manzana mordida sobre la cabeza. ¿Puedes dispararle a la manzana para que no se me caiga de la cabeza? Samuel soltó una risita y negó con la cabeza. No te apuntaría con una flecha. ¿Tienes miedo de fallar? Bromeó Margaery, probablemente recordando la pésima actuación de Samuel con el arco en el último festín de casa. Sí, dijo Samuel encogiéndose de hombros. Pero aunque fuera el mejor arquero del mundo, no te dispararía. Por muy pequeña que fuera la posibilidad de hacerte daño, no correría ese riesgo. Margaery bajó la manzana de su cabeza, con una expresión repentinamente sombría. Pero a veces, tenemos que correr riesgos, sus palabras calaron hondo, y Samuel se centró en la crisis actual. Alto Jardín era como la mujer amada, y las fuerzas rebeldes, la manzana que pendía precariamente sobre su cabeza. Resolver la situación requeriría, sin duda, un ataque audaz y preciso, uno que exigía un valor inmenso y conllevaba riesgos inevitables.
se quedó en silencio, absorto en sus pensamientos. Los dos pasearon por el jardín antes de regresar al castillo. Para entonces, Lady Olenna había concluido su conversación con Ser Tanton Fossoway, quien partió rápidamente hacia Alto Jardín. «Abuela, ¿cuáles eran sus condiciones?», preguntó Margaery. «No querrías saber cuáles son sus condiciones», respondió Olenna con frialdad. «Pero yo les he dado las nuestras. Esperemos que a Aru y no a que Art y a los suyos les quede algo de cordura». Samuel sospechaba que las condiciones de los rebeldes probablemente incluían su cabeza en una pica. En cuanto a las condiciones de Olenna, sentía curiosidad, pero sabía que ella no tenía intención de revelarlas. Después de cenar, Samuel regresó a su habitación. Dudó si debía pasar la noche en el campamento militar a las afueras del castillo. Aunque era improbable que Lady Olenna intercambiara su vida por Alto Jardín, no se podía descartar por completo la posibilidad. Justo cuando estaba dándole vueltas al asunto, alguien llamó a su puerta. Al abrirla, se encontró con la imagen de Margaery de pie allí, radiante como siempre. «Buenas noches, mi caballero». Samuel sonrió y la atrajo hacia sus brazos. «¿Qué te trae por aquí?». «He venido a hacerte compañía», respondió Margaery con dulzura, ladeando la cabeza para mirarlo. Su fragancia a rosas flotaba en el aire. Samuel lo entendió. Probablemente ella compartía su preocupación de que Lady Olenna pudiera sacrificarlo y había venido a tranquilizarlo. «¿Acaso no soy bienvenida?», preguntó en tono juguetón. «Por supuesto que no», dijo Samuel, cerrando la puerta tras ella. «Pero duermo muy inquieta. Podría lastimarte sin querer». «Entonces dormiré con armadura», bromeó Margaery, soltando una carcajada. Samuel rió con ella, y la tensión en su corazón se fue disipando. Pasaron 3 días en el Salón de la Sidra sin noticias de Alto Jardín. Pero finalmente, llegó Lord Randall Tarly, al mando del grueso del ejército del norte. En cuanto entró en el castillo, Randall buscó a su hijo para hablar en privado. «Comprendo la situación», dijo Randall sin preámbulos. «Mi consejo es que regreses a Bastión de Tormentas inmediatamente. Deja el resto en nuestras manos». Samuel se quedó desconcertado por el tono serio de su padre. «¿Seguro que no ha llegado a ese extremo?». «Peor de lo que crees», respondió Randall con gravedad. «Los hombres del hierro, Longtable, el Salón de la Sidra, Old Oak, tal vez incluso la flota de Redwine, todos se han dejado influenciar por los Lannister. Tywin claramente ha invertido inmensos recursos para instigar esta rebelión. Con toda la preparación que ha hecho, no nos dejará resolver esto fácilmente. Conozco a ese viejo león mejor que tú. Una vez que clava sus dientes en una presa, no la suelta hasta que muere. Mientras permanezcas en el dominio, serás una gran carga. Solo apartándote de la ecuación podrán desmoronarse los planes de Tywin y fortalecerse la determinación de Lady Olenna. Entiende esto. Para ella, nunca serás tan importante como Alto Jardín, su hijo o sus nietos». Samuel reflexionó sobre las palabras de su padre. Tenían sentido. El objetivo final de los rebeldes era obligar a la casa Tyrell a apoyar al rey Tommen Lannister. Tal alianza requeriría más que promesas verbales. Los rebeldes ya habían quemado todos sus puentes con los Tyrell. Necesitaban una prueba tangible de la lealtad de los Tyrell, un precio muy alto. La cabeza de Samuel fue el sacrificio más apropiado. Si huía a Bastión de Tormentas, su plan se vendría abajo. «¿Pero qué pasará con Margaery?», preguntó Samuel. «Si me voy, podrían obligarla a beber té de luna y a casarse con el rey Tommen. Entonces llévatela contigo a Bastión de Tormentas», dijo Randall sin rodeos. «Ya has anunciado tu compromiso. Casarte con ella sería perfectamente legítimo. ¿Y que me odie por el resto de su vida? Cuando te expulsé hace 3 años, estaba preparado para que me odiaras para siempre. Si quieres lograr grandes cosas, no puedes dejar que el sentimentalismo te frene». Samuel miró fijamente a su padre, incapaz de aceptar su visión del mundo fría y despiadada. Randall permaneció imperturbable. «Esto es cuestión de prioridades. Debes renunciar al dominio y reclamar las tierras de la tormenta. Ahí reside tu verdadero poder. El dominio nunca será realmente tuyo mientras los Tyrell lo controlen. Lo que no puedes controlar, al final te traicionará». Samuel bajó la cabeza en silencio, sumido en sus pensamientos. Randall esperó pacientemente, dándole tiempo a su hijo para sopesar sus opciones. Finalmente, Samuel levantó la cabeza, con la determinación intacta. «Lo siento, padre. He decidido quedarme. No voy a huir como un cobarde». «¿Así que te quedas para hacerte el héroe?». Samuel se rió. «¿Qué tiene de malo ser un héroe?». Randall, con rostro impasible, respondió. «En Juego de Tronos, los héroes rara vez tienen un buen final.
Entonces seré la excepción, Samuel sonrió levemente. Ya tengo un plan. En ese preciso instante, alguien llamó a la puerta con un golpe rápido y urgente. Samuel la abrió y encontró a Margaery con el rostro surcado de lágrimas. ¿Qué pasó?, preguntó, atrayéndola hacia sus brazos. Sam ha vuelto, de Alto Jardín. Margaery sollozó, con las palabras apenas coherentes. ¿Quién ha vuelto? ¿El enviado? ¿Ser Tanton Fossoway? ¿Trajo la respuesta de los rebeldes? Él trajo de vuelta la cabeza de Ayanna. Margaery balbuceó entre lágrimas. Samuel se quedó paralizado. Ayanna Tyrell, la prima de Margaery. La había conocido un par de veces. Una chica tímida pero hermosa que había crecido con Margaery y era muy cercana a ella. ¿Y esta fue la respuesta de los rebeldes? Despiadada e inequívoca. Al girarse, Samuel se encontró con la mirada fría de su padre. Regreso a Bastión de Tormentas, parecían decir los ojos de Ramdil. ¿Pero podría marcharse realmente ahora? Margaery temblaba en sus brazos, sus lágrimas empapaban su pecho. Los recuerdos de los momentos que habían compartido inundaron su mente. Yo, Margaery Tyrell, hija de Mace Tyrell, en nombre del guardián del dominio, el defensor del sur y el señor de Alto Jardín, por la presente nombro caballero a Samuel Tarly. En su primer encuentro, ella lo nombró caballero. Esos refugiados tendrán una vida mejor como tus súbditos. No me decepcionarás, ¿verdad, mi caballero? En el gran septo de Baelor, ella le ofreció una generosa ayuda. No eres un matarreyes. Depusiste a un rey falso. Eres un depuestor de reyes. Fuera de las murallas de Skireach, ella se subió a su caballo, a pesar de que él acababa de ganarse la enemistad mortal de la familia más poderosa de los 7 reinos. Vuelve conmigo a Alto Jardín. ¿No quieres casarte conmigo oficialmente? En el nido del águila, ella le habló con franqueza. Los recuerdos afloraron y la determinación de Samuel se fortaleció. Él no se iría. Cuando el arquero disparó a la manzana que colgaba de la cabeza de su amada, debía tener un corazón tan firme como una roca. Ahora, hay que hacer lo mismo con el corazón de Samuel César. Con el grueso del ejército del sur de Reach reunido en el Salón de la Sidra, el castillo se había transformado en un enorme campamento militar. Una atmósfera escalofriante y opresiva se cernía sobre el castillo, al borde de algo más grande, pero sin el impulso final para materializarse en acción. En el interior del gran salón, se estaba celebrando un consejo militar. Lady Olenna Tyrell estaba sentada en el trono de la casa Fossoway. Su expresión era de cansancio, su mirada fija en el suelo, perdida en sus pensamientos. A su izquierda estaba sentado Ramdil Tarly, impasible como siempre. A su derecha, Mattis Rowan, quien no hizo ningún intento por ocultar su ira y odio. Samuel permanecía junto a su padre, con la mirada fija en los señores de la marca que se encontraban abajo, inmersos en una acalorada discusión. Sin embargo, su mirada parecía perdida, su mente en otra parte. No debemos transigir con los rebeldes. Bramó Reinard Weber, señor de Coldmoat, con la voz llena de furia. Si la traición queda impune, ¿quién cumplirá sus juramentos en el futuro? ¿Quién luchará por Alto Jardín? ¿Quién respetará a la casa Tyrell? Pero si no negociamos, ¿planeamos asaltar Alto Jardín?, preguntó Gunser Grim con ansiedad. Creo que deberíamos asaltar Alto Jardín, y también Viejo Roble, exclamó Eustaceus Grey a viva voz. Hay que aniquilar a todos los traidores Corazón de Roble. Esa es la única manera de acabar con la traición. Si tienes tantas ganas de matar, quizás deberías empezar por el Salón de la Sidra y la Mesa Larga, replicó Gunser Grim con sarcasmo. Los Fossoway y los Merryweather participaron en esta rebelión. ¿Por qué no lideras un ejército para masacrarlos primero? Los Merryweather ya han jurado lealtad renovada, interrumpió Lady Taema Merryweather apresuradamente. Su mirada se dirigió rápidamente hacia Samuel en busca de confirmación. Samuel asintió con calma. Animada, Lady Taena se enderezó y añadió: apoyo el asalto a Alto Jardín. Solo demostrando nuestra determinación a los rebeldes aceptarán negociar de buena fe. ¿Asaltar Alto Jardín?, replicó Gunser Grim bruscamente. ¿Qué hay de Lord Mace Tyrell y los demás Tyrell que están dentro? Los rebeldes ya nos han enviado la cabeza de Alanna Tyrell. ¿Quién será el siguiente? Pero sus protestas solo provocaron más objeciones. Los rebeldes no se atreverían a matar a Lord Mace ni a sus hijos. Si dañan a la línea principal de los Tyrell, esta disputa se volverá irreconciliable. Así es. Si cedemos esta vez, ¿quién dice que otros no nos seguirán? La autoridad de la casa Tyrell quedará destrozada. Sí, debemos responder con fuerza. Los señores de Reach, dominados por los leales a la casa Tyrell, se sentían cada vez más envalentonados.
La facción afín al siervo se había unido a la rebelión o guardaba silencio, por lo que el sentir general del salón no resultaba sorprendente. En medio del creciente fervor, Lord Matis Rowan finalmente tomó la palabra. Señorita Olena, ¿qué cree que deberíamos hacer? Sus palabras centraron toda la atención en Olena, obligándola a responder. Una táctica sencilla, pero efectiva. La mirada penetrante de Olena Tyrell se posó en Matis durante un largo instante antes de recorrer lentamente el pasillo. Finalmente, habló. Como madre y abuela, mi único deseo es que mi hijo y mis nietos regresen sanos y salvos. Por lo tanto, hay que dejar de hablar de asaltar Alto Jardín. Si acorralamos a los rebeldes, podrían actuar por desesperación. Ninguno de ustedes quiere ser culpado por haberlos llevado a tomar tales medidas, ¿verdad? Lady Olena, interrumpió Ramdil Tarly. Tiene usted razón en que no debemos atacar Alto Jardín precipitadamente. Pero aún así debemos mostrar una postura firme, o los rebeldes no nos tomarán en serio. Sugiero que asediemos Alto Jardín y luego enviemos emisarios para negociar con los rebeldes. La propuesta de iniciar un asedio era menos agresiva, y la expresión de Olena se suavizó ligeramente mientras asentía. Muy bien. Pero recuerden, no provoquen a los rebeldes innecesariamente. Ramdil intercambió una mirada con Samuel. Tanto el padre como el hijo estaban claramente decepcionados por la actitud excesivamente cautelosa de Olena. Matis Rowan habló de repente. Señora Olena, ¿dónde está Paxter Redwine? Los hombres del hierro están causando estragos en el río Mander, pero no hay rastro de la flota de Redwine. Quizás aún no ha regresado de las tierras de la tormenta. El tono de Olena no resultaba convincente. Era evidente que ella sospechaba, al igual que otros, que su sobrino Paxter podría estar implicado en la rebelión. No vimos ningún rastro de la flota de Redwine cerca de las tierras de la tormenta, dijo Matis Rowan con desdén. Y dudo que Paxter se llevara todos los barcos del Arbor. Escribiré personalmente al Arbor y exigiré que la Cámara Redwine movilice su flota, dijo Olena secamente. Satisfecho, Matis guardó silencio. Su objetivo, sembrar dudas sobre los Redwine, se había logrado, y no había necesidad de insistir más y avergonzar a Olena. La rebelión se había convertido en una batalla por el poder entre las facciones del caballo y del ciervo, y Matis aprovechaba cualquier oportunidad para debilitar a sus rivales. Muy bien, prepárense, declaró Olena, dando por terminada la conversación. Esta campaña estará liderada por Loras Tyrell. Matis y Ramdil lo asistirán. ¿Acaso Ser Loras ha comandado alguna vez una campaña de esta envergadura? Preguntó Matis Rowan. La expresión de Olena se ensombreció, pero antes de que pudiera responder, Ramdil dijo. Estoy de acuerdo en que Ser Loras quizás no sea el adecuado. Todavía es joven e inexperto, y con su familia en el castillo, podría dudar en momentos cruciales. Deberíamos elegir a otra persona. El rostro de Olena se ensombreció visiblemente. Se volvió hacia su nieto. Loras, ¿qué opinas? Loras Tyrell permanecía de pie entre los señores reunidos, visiblemente afectado. Lo único que deseaba era ver aniquilados a los rebeldes, pero la idea de que su familia estuviera dentro de Alto Jardín lo paralizaba. Si los rebeldes enviaban otra cabeza, la de Garland, la de Willas o incluso la de su padre, ¿cómo reaccionaría? ¿Atacar o retirarse? El dilema era demasiado grande para afrontarlo. Lord Ramdil tiene razón. Puede que no sea el adecuado, admitió con vacilación, con la voz cargada de resignación. Olena miró a Loras con evidente decepción antes de dirigirse a los presentes. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra sugerencia? Creo que Lord Ramdil es la mejor opción, dijo Matis Rowan de inmediato. Estoy de acuerdo. Lord Ramdil es uno de los mejores comandantes de la marca. Sí, es el candidato ideal. Las voces resonaron en señal de acuerdo a lo largo del pasillo. Samuel dio un paso al frente y dijo. Señorita Olena, tenga la seguridad de que mi padre recuperará Alto Jardín para la casa Tyrell. Olena fijó su mirada en él y preguntó fríamente. ¿Y mi hijo y mis nietos? También velaremos por su seguridad, prometió Samuel solemnemente. Tras mirarlo fijamente durante un largo rato, Olena finalmente asintió. Recuerda tu promesa. Una vez concluida la reunión, Ramdil Tarly comenzó a organizar el ejército para la marcha hacia Alto Jardín. Samuel se dirigió al secto. En el interior, el ataúd de Alanna Tyrell fue colocado frente a la estatua del extraño. Las hermanas silenciosas trabajaron en silencio para preparar sus restos. Los rebeldes solo le habían devuelto la cabeza, así que las hermanas habían improvisado un cuerpo con prendas de seda para dar la ilusión de que estaba completa. Alaine ahora lucía como la hermosa y delicada joven que había sido en vida. Margaery se arrodilló ante la estatua de la madre, con las manos juntas en oración.
Samuel permaneció de pie en silencio detrás de ella, esperando a que terminara. Cuando Margaery finalmente se levantó y se giró, tenía el rostro pálido. ¿La reunión ha terminado? Sí, dijo Samuel. Sitiaremos Alto Jardín y negociaremos con los rebeldes. ¿Eso funcionará? Preguntó Margaery con amargura. Los rebeldes quieren tu cabeza. Si no se la damos, no liberarán a nadie. Encontraré la manera, dijo Samuel, atrayéndola hacia sí. Ella se sentía frágil, como un pétalo de flor que podría desmoronarse al menor contacto. Confía en mí. Sí, susurró ella. Se abrazaron en silencio durante un largo instante. Finalmente, Samuel retrocedió. Tengo que irme. Margaery se aferró a él brevemente antes de soltarlo. Debes regresar sano y salvo. Dijo con firmeza. Tomándole la mano, la colocó sobre su vientre ligeramente abultado. Ambos te estaremos esperando. Samuel creyó sentir un leve latido, aunque podría haber sido solo su imaginación. Lo haré, prometió, forzando una sonrisa. ¿Cuándo te he decepcionado alguna vez? Margaery asintió y se puso de puntillas para besarlo. Sus labios estaban fríos, con un ligero sabor a lágrimas. Reuniendo todas sus fuerzas, Samuel se dio la vuelta y se marchó. Cuando su figura desapareció tras la puerta, Margaery ya no pudo contener las lágrimas. Pensó en la anciana que había conocido en Bitterbridge y en su críptica profecía. La rosa caerá de su rama, ahogada en tristeza y lágrimas. Ahora, el significado parecía demasiado claro. Madre, ten piedad, oró en silencio. Que mi dolor termine aquí. Margaery se dio la vuelta y se acercó al ataúd de su primo. Las silenciosas hermanas esparcían pétalos de rosa en el interior. Los pétalos carmesí dispersos cubrían el cuerpo de Alanna, haciendo que su pálido rostro pareciera menos aterrador. En ese momento, su prima, amable y tímida, parecía estar justo delante de ella. Los recuerdos del pasado la invadieron como una ola gigante, casi haciéndola perder el equilibrio. Fuera de la ciudad, resonaba el sonido de una corneta militar, acompañado de gritos de por Alto Jardín, que resultaban increíblemente alentadores. Pero Margaery no podía sentir ninguna felicidad. Sabía lo complicada que era esta rebelión. Aunque Samuel le había dado garantías, seguía sin poder librarse de sus preocupaciones internas. Por un instante, se arrepintió de todo. No se arrepentía de haber elegido a Samuel, sino de haberlo traído a Alto Jardín en primer lugar. Si hubieran huido de Poniente al otro lado del mar angosto, a un lugar donde nadie los conociera, se habrían librado de estas luchas de poder. Quizás este fue el castigo de los dioses por su ambición. De repente, Margaery ya no quería ser reina. Las voces que se oían fuera de la ciudad se fueron desvaneciendo gradualmente, y el ejército se puso en marcha. Si Alanna aún viviera, sin duda correría a subir a la muralla de la ciudad para observar. En el pasado, cada vez que había una gran expedición militar en la comarca, a ella siempre le gustaba llevar un ramo de rosas, dudando sobre a quién dárselo. Pero era demasiado tímida y nunca tuvo el valor de entregarlo. Regálale un ramo de rosas, dijo Margaery. Las hermanas silenciosas asintieron en silencio, fueron a buscar un ramo de rosas y lo colocaron en la mano de Alanna. La visión de Margaery se volvió a nublar y, con dificultad, pudo decir: esto tiene mucho mejor aspecto, ¿verdad? Las hermanas silenciosas no respondieron. Eran mensajeras de la muerte, esposas de extraños, que nunca hablaban con los vivos. Pero se decía que podían comunicarse con los muertos. Margaery sintió de repente muchos celos. Bajo el manto de la noche, Alto Jardín permanecía inquietantemente silencioso. Antorchas salpicaban la oscuridad como estrellas dispersas, portadas por soldados rebeldes que patrullaban la zona. ¿Oíste algo?, preguntó un soldado. Suena como el viento. Creo que es el aleteo. Probablemente sea un pájaro grande. O tal vez un dragón. Al oír mencionar a los dragones, los soldados intercambiaron miradas de inquietud. Sus oficiales les habían advertido específicamente que estuvieran atentos al dragón de Samuel Caesar, que podía sortear las murallas y llevar enemigos directamente al interior del castillo. Los soldados, instintivamente, agarraron sus silbatos, listos para dar la alarma, y avanzaron con cautela hacia la fuente del sonido. Las antorchas apenas iluminaban unos pocos pasos por delante, dejando el resto en una densa penumbra. De repente, el aire se volvió sofocantemente caliente. Parecía como si hubiera un incendio cerca. ¿Podría ser realmente un dragón? Apretaron con más fuerza sus armas. Lacumos. Una voz extraña, baja y ronca, rompió el silencio. El aire pareció agitarse y retorcerse, como si tentáculos invisibles se abalanzaran sobre ellos, abriéndose paso hasta sus oídos. ¿Quién anda ahí?, gritó un soldado con nerviosismo. Soy yo. Mace Tyrell. No disparen.
Una figura regordeta y redonda salió tambaleándose de las sombras. Lord Puffish. El soldado lo reconoció y suspiró aliviado. ¿Qué haces aquí? No me digas que estás intentando escapar, dijo otro soldado con recelo. No, no. Mase Tyrell agitó las manos frenéticamente, pero su voz temblaba de inquietud. Parece que estaba intentando escapar. Un soldado pateó a Mase, haciéndolo caer al suelo. La irritación y la vergüenza los invadieron al darse cuenta de que habían sido asustados por aquel señor cobarde. No me pegues. No me pegues. Gritó Mase. Tengo noticias urgentes para Lady Arwen, noticias muy importantes. Los soldados intercambiaron miradas antes de bajar las armas a regañadientes. De acuerdo. Pero más vale que sea bueno, o si no, por supuesto, por supuesto. No me atrevería a engañar a Lady Arwen, balbuceó Mase, asintiendo enérgicamente. En el gran salón de Alto Jardín, se estaba produciendo una acalorada discusión. ¿Retirarnos? ¿Por qué íbamos a retirarnos? Preguntó Lady Arwen Oakear con voz estridente. Vinimos a la marca a saquear, no a jugar a juegos de poder, declaró el rey Balon Greyjoy. Hemos tomado lo que vinimos a buscar. Es hora de marcharnos. No. No puedes irte. ¿No puedes irte? Se burló Balon. ¿Y quién eres tú para darme órdenes? Ni siquiera Tywin Lannister se atrevería a hablarme así. Basta ya, interrumpió Ser Stafford Lannister, intentando mediar. Compartimos un enemigo común. No hay necesidad de pelearnos entre nosotros. Déjalo ya, Stafford, dijo Balon con desdén. El ejército de la marca está a punto de cercar Alto Jardín. Si no nos vamos ahora, no tendremos otra oportunidad. Dirigiéndose a su hermano, Victarion Greyjoy, Balon ordenó. Preparaos para la retirada. Todos los hombres del hierro deben regresar a Mander antes del amanecer. Sí, mi rey. Victarion asintió y se marchó para cumplir la orden. El rostro de Lady Arwen se ensombreció de furia. Stafford Lannister intentó consolarla. Que los hombres del hierro se marchen no cambia mucho. Con los rehenes en nuestro poder, el ejército del dominio no se atreverá a atacar. Negociaremos con ellos cuando nos convenga. Antes de que Arwen pudiera responder, los soldados entraron en la sala escoltando a Mase Tyrell. Señorita Arwen, el pez globo fue capturado intentando escapar. Afirma tener noticias urgentes para usted. ¿Escapar? Arwen frunció el ceño con ira. ¿Quién estaba vigilando su habitación? Cruce y Briar. Ejecútenlos. Exclamó Arwen, desahogando su frustración por la discusión que había tenido anteriormente con Balon. Sí, mi señora. Un caballero de la casa Oakear partió para cumplir la orden. Dirigiendo su atención a Mase, Arwen preguntó fríamente. Puffish, ¿cuál es esta noticia tan importante? Es cierto, tengo algo crucial que contarte, balbuceó Mase, asintiendo fervientemente. Samuel Caesar sabía que tenía que actuar con rapidez. Una vez que los rebeldes revisaran la habitación de Mase y encontraran al verdadero Puffish todavía allí, su engaño quedaría al descubierto. Usar el rubí que Melisandre le había dado para disfrazarse de Mase Tyrell era una jugada audaz y peligrosa. Pero si tenía éxito, podría acabar con la guerra civil del dominio de un solo golpe. Conozco un gran secreto. ¿Quieres saber cómo César hizo nacer a su dragón? Habla, ordenó Arwen, con la curiosidad aflorando. Incluso Ser Stafford y Balon se volvieron para escuchar, con evidente curiosidad. Pero Mase negó con la cabeza. Este secreto no es gratis. Arwen se burló. ¿Qué quieres? Liberen a los miembros de mi familia Tyrell. Entonces les diré. Ser Stafford se rió. No eres tan tonto como pareces, Puffish. ¿Pero de verdad crees que caeríamos en semejante trampa? Balon resopló. ¿Pretendes que intercambiemos rehenes por un secreto cuya existencia ni siquiera conocemos? Sigo estando en tus manos, dijo Mase con obsequiosidad. No me atrevería a mentirte. Ser Stafford ofreció. Liberaremos a las mujeres Tyrell. Cuéntanos tu secreto. ¿Y mis dos hijos? Willas y Garland, replicó Mase. Absolutamente no. Se negó Arwen rotundamente. Mase suspiró teatralmente. De acuerdo. Pero solo se lo diré a uno de ustedes. Ridículo. Exclamó Arwen. No sabes nada y solo intentas sembrar la discordia. Sí lo sé, insistió Mase. Una de las condiciones para que César se casara con mi hija era que compartiera el secreto de cómo incubar dragones. Ser Stafford dio un paso al frente. Bien. Díganme, y liberaré a todas las mujeres Tyrell. Dime. Interrumpió Balon, repentinamente intrigado a pesar de su escepticismo anterior. Pez globo, dime y te perdonaré la vida. Está mintiendo. Gritó Arwen.
Balón la ignoró, y Stafford sonrió con suficiencia, diciendo: puede que tenga razón, Puffish. Cuesta creer que tengas la astucia para semejante plan. Pero casi nos engañas. No miento, dijo Mase con seriedad. De acuerdo. Se lo contaré a los tres, pero solo si liberan a Garland. Garland es demasiado valioso, respondió Sir Stafford tras una pausa. Liberaremos a Huillas en su lugar. De acuerdo, se dio Mase. Pero primero déjalo ir. Dínoslo tú primero, replicó Stafford. Si tu secreto resulta ser cierto, lo liberaremos. Un Lannister siempre paga sus deudas. Mase dudó un instante antes de suspirar. Está bien. Te lo diré a solas. Bien. Stafford hizo un gesto a todos los demás para que salieran del salón. Ni siquiera Aru impuso objeciones. Al fin y al cabo, ¿quién no sentiría curiosidad por el secreto de los dragones? Una vez que las pesadas puertas de roble se cerraron, dejando solo a los cuatro en la habitación, Balón presionó con impaciencia: Puffish, cuéntanos, ¿cómo hizo César para que naciera su dragón? Él lo ideó, comenzó Mase, dando un paso adelante lentamente. En ese momento, se oyeron débiles gritos desde fuera, algo así como es un farsante. Los tres rebeldes vacilaron, sus expresiones cambiaron. Pero Samuel actuó al instante. Canalizó toda su energía mental en agilidad, canalizando así toda su fuerza restante. A pesar de los efectos persistentes del disparo del cañón de Bastión de Tormentas, su agilidad aumentó hasta 32. Su corazón latía violentamente en su pecho, como un tambor que impulsaba su cuerpo hacia adelante. La sangre corría por sus venas con tal fuerza que tensaba sus vasos sanguíneos, provocando que se abultaran visiblemente bajo su piel. Antes de que Sir Stafford pudiera reaccionar, Samuel atacó, estampando su puño contra la garganta del caballero Lannister. Grieta. El sonido de huesos rompiéndose resonó. El cuello de Stafford se desplomó, su cabeza cayó sin vida hacia un lado. Un solo golpe. Muerte instantánea. Arwen gritó. Balón tanteó la hoja curva que llevaba en la cintura, pero fue demasiado lento, o mejor dicho, su oponente fue demasiado rápido. Samuel acortó la distancia en un instante, clavando su puño en el abdomen de Balón. El rey de las Islas del Hierro dejó escapar un grito ahogado mientras sangre y bilis brotaban de su boca. Sin dudarlo un instante, Samuel agarró la espada de Balón y la apretó contra el cuello de Aelinor. Todo el intercambio duró apenas unos segundos. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe y los soldados rebeldes entraron a raudales, gritando: «Es un farsante. Este Puffish es un farsante». Pero la escena que tenían ante sí los dejó paralizados. La voz tranquila de Samuel rompió el tenso silencio. «Yo soy un farsante, pero mis rehenes son reales. Ahora bien, ¿negociamos?». Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.